Bueno, pues ya saben ustedes que este fin de semana en Biarritz se ha producido una reunión de presos exiliados que estaban reclamando, exiliados de ETA, que estaban reclamando su vuelta a casa, su derecho a volver a casa con unas garantías. Fueron arropados, según los medios de comunicación, algunos entre 2.000 y 3.000 personas. A este acto ha habido una serie de reacciones que vamos a comentar con nuestros contertulios. Iker Merodio, Arratsaldeon, muy buenas tardes. Arratsaldeon, los exiliados, entre otras cosas, piden volver a casa. No sé cuál puede ser o cuál debe ser su aportación a este proceso de paz. Para más que su aportación, yo creo que hay que mirar el elemento en su conjunto. O sea, realmente ese debate siempre estuvo encima de la mesa. Siempre supimos que habría que tomar una serie de decisiones con la reinserción social de este colectivo. Entonces hay que dar esos pasos, hay que observar cómo se hace. Hay que ser especialmente escrupuloso y cuidadoso porque estamos hablando de un material muy delicado y muy sensible que puede suscitar muchas reacciones, pero creo que es la significación de algo que ya sabíamos que iba a venir. Por este lado, José Nisarra, Arratsaldeon, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Entre otras cosas, han pedido al gobierno central, al gobierno francés, medidas para garantizar sus derechos básicos y a una vida digna. ¿Tú qué opinas? Bueno, pues que es una reclamación que se esperaba dentro de un acto que tiene, yo creo que más mensaje que la propia significación de ese tipo de reivindicaciones y que hay un elemento previo que tiene que ver con la impunidad. Yo creo que la gran pregunta que nos podemos hacer en el ámbito de lo social, porque yo creo que políticamente de momento esa pregunta está respondida, es ¿vamos a asumir que personas que han cometido determinadas actividades delictivas, hay que recordar que hay más de 300 asesinatos que todavía no han sido resueltos, vuelvan, se incorporen a la sociedad civil sin haber respondido a esos crímenes? Yo creo que es un elemento fundamental para aclarar y una clave de esto que se ha llamado el proceso de normalización. Algunas informaciones apuntaban a que estas personas no tendrían en principio delitos de sangre y que sus delitos habrían prescrito. Pero bueno, lo vamos a ir analizando poco a poco. Olatz Barriuso, Arratsaldeon, muy buenas tardes. ¿Es este proceso de paz que algunos consideran o algunos incluso niegan debe adaptarse a los nuevos tiempos y escuchar estas exigencias? Hombre, yo coincido con mis compañeros en que esto era algo esperable, que el colectivo de huidos y deportados de ETA iba a salir a reclamar. Lo que pasa que a mí me llama la atención que ellos anuncien este acto en Biarritz como su aportación al proceso que ellos creen que está en marcha y en el que tienen que participar, y sin embargo se limiten a pedir para sí mismos, por así decirlo. Es decir, porque yo no escuché a estas personas, de las que además no se facilitaron sus nombres por parte de la organización, yo no les escuché hablar de las causas por las que se les pudo condenar en su momento o reconocer esa parte de su pasado o el daño que pudieron provocar a la sociedad. Se limitaron a pedir garantías para poder volver a casa sin ser detenidos, y a mí me parece que pedir sin asumir lo que has hecho previamente, ni siquiera un acto de extrema generosidad puede contemplarlo, ¿no? Marcelo Otamendi, Arratsaldeon, muy buenas tardes. ¿Deberían hacer ese tipo de declaraciones que comentaba Olatz? Uno de ellos, yo creo una de ellas, la que habló, comentó guk ere esango dugu gertatutakoa, dijo euskera, nosotros también contaremos lo sucedido. Yo entendía, pero no especifico más, entendí que estarían también dispuestos a admitir el caso de los que causaron dolor. No todos son de ETA tampoco, algunos escaparon sin ser de ETA y algunos fueron de ETA, ya no lo son, y algunos llevan viviendo en Francia, o al menos con esto francés, con documentación francesa desde hace muchos años. Algunos de ellos han votado por no ver, y uno de ellos, por ejemplo, es un conocido pintor de Suberoa, que es muy famoso en toda Francia y pertenece a una familia con intereses editoriales que conoce Olatz muy bien, y es hermano de
de uno de los jefes de la información. Sin embargo, hay algún grupo que sí, Sí, por supuesto, estaría no, pidiendo y hay el gente- regreso y con unas garantías. Y hay un derecho a hay gente cometido delitos. Y esto. Yo tengo una pequeña observación de una desproporción que hay, ¿no? Hay 850 muertos de ETA, más o menos, 850, 860, 900, ¿verdad? Y hay alrededor de 600 presos. ¿No? Y estos ya hemos conocido que se reconoce como mínimo que hay 90 y pico muertos por parte del Estado y hay 0 presos por parte del Estado. 0 exiliados, 0 presos. No hay una desproporción en que haya, por un lado, 90 y pico muertos, 0 exiliados. Porque Bueno, lo que no es esperable es un acto de exiliados del Estado. Están todos en la calle, sin haber reconocido nada lo que hicieron, nada, ninguno ha reconocido nada. Ninguno públicamente ha dicho, no tuvimos que hacerlo, fue un exceso, sus responsables políticos sabían que estaba sucediendo, tampoco han reconocido que se hizo. En fin, a mí me parece muy bien que estemos siempre constantemente pidiendo, no me parece bien, por eso lo critico, entiendo, ¿no? A una parte constantemente que fije posición y que reconozca. Pues estos días el informe realizado por gente poco sospechosa con connivencia con el Barchale, 90 y pico muertos por parte del, como mínimo 90 y pico, porque también se puede debatir si hay más o menos, pero como mínimo hay 90 y pico, hay un consenso de 90 y pico a los que les corresponde. Sí, según ese informe. 0 presos, 0 exiliados. No hay una desproporción en eso. ¿Por qué no hay exiliados del Estado? Esa Sí, pregunta sí hay se la 90 y voy a pico plantear a los muertos. contertulios, Marcelo, pero permíteme antes que recojamos algunos de esos momentos de esa escenificación, algunos han llamado, han calificado, ¿no? Entre otras cosas, Jon Garmendia, portavoz de estos exiliados, reclamaba la vuelta a casa de los mismos, pero dice, este no es el problema al que hay que poner una solución, a lo que hay que poner solución es al hecho que dio origen a tanto exiliado. Le escuchamos. Eta ez da soilik konpondu behar ieslarien kontua. Baizik eta konpondu behar dena da ieslari bilakatu dituen kontua. Arazo politiko hori da konpondu behar dena. Hay que solucionar ese problema político de fondo. Pero retomando algunas de las cuestiones que planteaba Marcelo, Josean, ¿tú crees que también tendría que haber esa otra escenificación, ese pedir, no sé si perdón, por parte de... No, reconocer. ¿O reconocerlo? Como mínimo reconocer. Primero, yo creo que lo que pasa es que nos vamos de debate, ¿no? Que tiene que ver con el famoso informe presentado Sí, luego vamos a hablar de él, sí. en el gobierno vasco a partir de ese grupo en el que estaba como portavoz, precisamente portavoz que no concedía la opción de hacerle preguntas para aclarar este tipo de circunstancias, para aclarar en este análisis pretendidamente cuantitativo, pero cargado de significancia, cargado además de intencionalidad, yo creo que incluso hasta política, este juego de lo cuantitativo en una equiparación evidente, porque cuando hablamos de números, estamos hablando de números y ya mezclamos cuestiones que a mí me parece que tienen una especial trascendencia. Sí, luego trataremos y analizaremos las reacciones de ese informe de derechos humanos. Pero fijaros, incluso a la hora de comentar el acto del sábado en Biarritz, la importancia del lenguaje. Es decir, no es lo mismo hablar de huidos que de fugitivos, no es lo mismo hablar de exiliados que de deportados, no es lo mismo. Y claro, en este colectivo en el que Marcelo, con la habilidad que le caracteriza, pues nos pone blanco sobre negro la presencia de un pintor de afamado trayectoria. Dicho por ejemplo, porque antes en la presentación se ha dicho miembros de ETA, claro, no todos, no. Muchos de ellos hace muchos años que no son miembros de ETA. Pero igual al lado suyo sí que hay, yo no lo sé, es decir, eso habría que precisamente utilizar esos mecanismos de la ley y del Estado de Derecho para discernir en ese grupo que parece tan heterogéneo aquellos que pueden tener responsabilidades penales por haber sido haber cometido algún tipo de delito o haber colaborado en la comisión de ese delito, de aquellos que también han podido tener otro tipo de actividades delictivas que no tienen por qué ser solo empuñar las armas y matar a una persona inocente. Entonces, claro, yo creo que es muy importante discernir dentro de ese colectivo ese tipo de situaciones, porque a partir de ahí, y con un condicionante que yo creo que es evidente, que es la propia desaparición de ETA, es cuando el Estado de Derecho tiene los mecanismos y la generosidad demostrada durante los últimos años precisamente para llevar a cabo ese proceso de resocialización. Teniendo en cuenta que aquí los protagonistas fundamentales son precisamente esas víctimas del terrorismo que durante decenas de años
han tenido que soportar lo que suponía El esta delegado amenaza. del Gobierno en Euskadi, Carlos Urquijo, hacía declaraciones y decía que no era el momento en esa concentración o en ese acto de acudir con las fuerzas de seguridad del Estado francés, pero hacía un llamamiento y decía, debería revisarse quién ha estado allí, si de esas personas hay gente que tiene cuentas pendientes con la justicia y se debería actuar. Olatz. Hombre, yo es que le he oído esa misma reclamación que hacía el delegado del Gobierno, se le ha escuchado también en boca de las víctimas del terrorismo y a mí me parece profundamente comprensible, ¿no?, que digan, vamos a ver, ¿por qué se permiten este tipo de actos? Además, a mí me parece que con un carácter también netamente propagandístico, porque es verdad que se nos, insisto, que se nos presenta como una aportación de este colectivo de personas, que por cierto, quiero hacer también una puntualización al hilo de lo que decía José del lenguaje, a mí me parece que hablar de exiliados en este caso es excederse con los términos, porque también podríamos hablar de exiliados, de las personas que tuvieron que marcharse de Euskadi y dejar su casa porque estaban amenazados por ETA, ¿no? Y en este caso estamos hablando de gente que más bien pesaban sobre ella una serie de acusaciones o de ¿no?, por delitos cometidos y por eso huyen, ¿no?, para no responder ante la justicia. Entonces yo creo que conviene, con toda la generosidad, que es una palabra que ya ha salido varias veces en este debate, que pueda haber, pero es que, insisto, para que esa generosidad pueda darse, también tiene que haber pasos por la otra parte. Es como cuando hablamos, por ejemplo, del tema de los presos, ¿no? Estamos viendo que los presos que han seguido una serie de pasos y que han hecho un camino y que se han acogido a la conocida como Vía Nanclares, pues están pudiendo, y ahí vemos el caso de Valentín Lasarte, están pudiendo pasear, por ejemplo, con su hijo con el carrito libres y la sociedad no se echa las manos a la cabeza. Pero claro, este tipo de actos en los que, insisto, yo veo un componente de propaganda absoluta y además de no reconocer nada y pedir y decir que si las causas del conflicto y tal, hombre, vamos a ver, un poco de poner las cosas en su justa medida, ¿no? Otra de las cuestiones que plantean, al menos se ha escuchado por parte de Izquierda Abertzale, el hecho de que algunas de estas personas habrían huido por miedo a ser torturadas. Una de las cuestiones que se han planteado en este acto, se solicitaba la suspensión de los procesos judiciales basados en declaraciones arrancadas bajo tortura. ¿Esto cómo se puede hacer, Iker? Hombre, esa es la madre del Cordero. Hay varias madres del Cordero que han salido precisamente en este acto, pero yo sí me quedaría con otros elementos que me parecen mucho más relevantes. Estábamos hablando precisamente de comparaciones, de lenguaje. Eso que tú has comentado también forma parte, digamos, no tanto de un lenguaje como de un modo de decir las cosas, de un argumentario. Pero a mí una cosa que ha dicho Jon Garmendia que como vasco me preocupa profundamente, que es la identificación del conflicto vasco con lo que ha hecho ETA. No tiene nada que ver. El conflicto vasco era muy anterior a ETA y por suerte el conflicto vasco será posterior a la desaparición de ETA, es decir, no podremos vincular que ETA y el conflicto vasco se resuelvan del mismo modo porque sería absolutamente injusto y sería mezclar churras con merinas. El conflicto es una cosa y lo que ha hecho ETA es otra. Y a mí eso me parece que sí tendríamos que marcar una línea roja y a partir de ahí seguir construyendo. Y si estamos hablando de que, por ejemplo, también decía y yo creo que decía muy bien Olatz, hay que tener cuidado con las palabras. Por suerte no he visto en todo el fin de semana la palabra refugiado, que era un término que se utilizaba mucho, que se refugiaban de la justicia. Bueno, te refugias de la justicia, si has cometido un delito no te refugias precisamente. Entonces habrá que ver que sí, que evidentemente todos conocemos casos de torturas y que evidentemente, además en esta mesa tenemos un ejemplo, y que evidentemente todos conocemos casos que no han sido justos, no han sido resueltos de un modo justo y habrá que hacerlo en todos los sentidos. Pero también es importante, yo creo, marcar qué es el conflicto vasco y qué es lo que se ha escenificado el sábado en Biarritz. Sobre la suspensión o no de procesos judiciales basados solo en declaraciones en comisaría, no solo es una petición de este comité. ¿Eh? Es una de las cuestiones que hemos entresacado. No. Hay magistrados de la Audiencia Nacional con toga puesta, que en sentencias dicen que absuelven porque no les parece que la policía haya aportado pruebas, además solo de la declaración en comisaría, que no fue ratificada delante del magistrado y tampoco fue ratificada por el acusado en sala. Estoy hablando de sentencias de hace 1 año o 2 años. Y que les parece que no hay elementos suficientes para condenar. Eso lo están diciendo algunos magistrados de la Audiencia Nacional en sentencias y algunos del Supremo admitiendo algunos recursos. Se están anulando, en algunos casos, sentencias. En otros casos se absuelve porque se considera que la mera aportación de declaración en comisaría, sin más pruebas y habiéndolo negado ante el juez y habiéndolo negado en la sala y además habiendo por medio una denuncia de torturas, la Audiencia Nacional, no el Comité de Refugiados que organiza un acto publicitario propagandístico. Cada una de esas denuncias. Y yo quiero recordar también que García Goena, última víctima del GAL, año 87, se fue de Tolosa, porque era de Tolosa, a través de Girona y luego pasó de Iparralde, para no ir a la mili. Para no ir a la mili y lo mató el GAL. O sea, no todos los que están en Iparralde, todos escaparon con la metralleta bajo el brazo. Hubo gente que se fue
porque había caído gente, amigos, y ante la previsión de tortura se fueron, y por supuesto un porcentaje muy alto se fueron porque estaban militando en ETA, habían cometido delitos y tuvieron que escaparse. Yo creo que los dos elementos que apunta hay de Marcelo todo, hay de todo, son importantes, ¿no? Hay de todo. El segundo alimenta precisamente la tesis de que vamos a discernir, es decir, no caben soluciones generales a una situación amnistías tan complicada. Generales. Claro, y por supuesto no pero cabe, sí caben gestiones colectivas. No cabe la impunidad como elemento sobre el que basar. Es que amnistía lo hemos oído hace bien poquito en boca de Claro, un punto y Garitano. aparte, analicemos cada uno de los casos. Por cierto, aquellos que en este momento tienen órdenes de detención o son responsables de delitos que no han prescrito, claro que deben ser detenidos y dentro del contexto de la eficacia policial. Y el otro elemento que también creo que es importante, lo comentado por Marcelo, es que hay mecanismos judiciales activos, esas sentencias las que aludía tanto de Audiencia Nacional como del Tribunal Supremo, que acreditan que efectivamente si no hay pruebas de la suficiente solidez para acusar a ningún ciudadano de un delito tan grave como el terrorismo o cualquier otro, pues no se hace. ¿Y el papel de este colectivo? ¿Y el papel de este colectivo en, no sé si un desbloqueo de ese proceso de paz? Lo digo porque, entre otras cosas, también se ha dicho o se ha pedido que se garantice la libertad total de movimientos de los exiliados y, sobre todo, que expliquen su relato de lo ocurrido. No sé si tiene que ver con esa revisión del pasado, con analizar hacia dónde se puede ir. José. Son dos cuestiones sí, diferentes. Totalmente distintas. Sí. Por un lado, insisto, aquellos refugiados huidos, que a mí considero que esa es la acepción, fugitivos de la justicia, claro que tienen que dar cuenta de esos crímenes, esas actuaciones al margen de la ley, evidente. Y respecto al relato, ahí hay un gran debate. Donde creo que en las últimas semanas se ha generado más confusión que aclaración, con algunas iniciativas desde lo político que van a necesitar mucho trabajo, mucho trazo fino para empezar a discernir. Me estoy refiriendo a las dos iniciativas impulsadas por parte del Gobierno. Por un lado, lo que se ha llamado el Plan de Paz y Convivencia, liderado por Iñigo Urkullu, y en segundo lugar, la presentación del informe al que antes aludíamos. Vale. Es exactamente, forma parte de un todo, ¿no? En realidad este informe forma parte del estudio. Adelante. Dos conceptos, impunidad. Pensaba que hablabas también del plan de convivencia que planteó Garitano hace bien poquito. De lo que me preguntes. Sí, no, adelante, era un matiz que le hacía José. Yo creo que sí había impunidad, José, ha habido impunidad, una impunidad muy importante con los del Estado, una impunidad muy grave. Y además se ha hecho conscientemente. Y procesos de resocialización no se ha exigido a los del Estado. Ninguno de ellos ha pasado por ningún proceso de resocialización. Ninguno. Tengo una lista aquí yo, Galindo, Barranuevo, Vera, Elgorriaga, me puedo ir a 50, 60. Ninguno. Estamos exigiendo una parte, estamos hablando más de delitos, no estoy hablando de que uno fuera el gobernador civil y en su época se reprimían las manifestaciones, no estoy hablando de delitos. Hay gente que ha tenido condena y ha pasado por la cárcel. Ninguno de ellos. Todos han salido sin cumplir la condena, todos. El caso de Galindo es flagrante, cumplió solo 4 años de una condena de 81. No ha reconocido ni el delito. Él no habla, pero su abogado, cuando habla por él, un abogado muy conocido en Cataluña, niega el delito y dice que todo fue un contubernio entre Elkia Abertzale y algunos miembros del Partido Socialista. Y procesos de resocialización, acudir a dinámicas de acercarse a las víctimas y reconocer, esos no lo han hecho nunca nadie. Entonces, ¿alguien tiene que explicarme por qué hay ese empeño en que lo hagan unos y no lo hagan otros? ¿Y podría ser un primer paso? ¿Por qué se admite que unos lo hagan y otros no? Y luego un pequeño detalle sobre el acto del sábado. Estaba el alcalde de Biarritz. ¿Cómo cambian las cosas? Está ese señor que estamos viendo aquí, no sé si realización lo vamos a poner, pero lo ha metido 3 o 4 veces. Pero hay un señor que se va a entrar, un señor mayor que se va a entrar, es Borotra, el alcalde de Biarritz. O sea, ¿con qué diferencia se ven las cosas en Iparralde y se ven aquí, no? O sea, qué cerca de la política estamos aquí diariamente. Y en Iparralde, pues esas cosas, el señor alcalde de Biarritz, que no se le conoce ninguna afiliación a Abertzale, menos todavía decía Abertzale, ninguna Abertzale, es centrista de Iparralde, acude a un acto porque le parece que es un acto importante que la gente que vive en Iparralde y algunos que han llegado los últimos meses a Iparralde, pues en un acto público digan que quieren volver, que quieren normalizar su situación, que les parece que esas cosas hay que hacerlas de una manera organizada, con un poco de orden. Y el alcalde de Biarritz, este señor que está ahí, en la... Vale, lo estamos viendo. Un poco sospechoso de connivencia con delitos, con terroristas, con violentos, con... Pero preguntaba, el hecho de que... Y hace su aportación acudiendo y dice, señores, pues yo voy a ir al acto y voy a decirles que, mire, que esto se arregle cuanto antes. Hablando de aportaciones, ¿qué aportaría el hecho de que Galindo, Barrenuevo, Vera, todos los que estabas citando, hicieran esa, no sé hasta qué punto, declaración de lo que ocurrió?
Ellos y sus responsables políticos, porque esas cosas no se hacían sin saberlas. Vamos a tener un poco para que respeto. todos pongamos todas las cartas sobre la mesa. Es decir, se está exigiendo, y vosotros lo habéis dicho, que los presos o los huidos de ETA digan o muestren su arrepentimiento o hagan un relato de lo que había ocurrido. Tienen que estar esas dos versiones sobre la mesa para que sigamos avanzando. Vamos a ver, ahora es cuando estamos viendo eso, ¿no? Y bueno, aquí hay mucho que hablar. Coincido con lo que dice José. Hay un debate abierto que nos llevará tiempo, en el que todos deberemos ser generosos y en el que todos deberemos intentar ponernos en la piel del otro y mirar un poco más allá de lo que vemos habitualmente. En eso estoy totalmente de acuerdo, pero sí me sorprende que Marcelo hagas tanto hincapié en el tema de que Galindo y compañía no hayan hecho un reconocimiento de sus delitos o un esfuerzo de acercarse a las víctimas, pero es que yo en este acto, en el que tú pones, por ejemplo, tanto en valor que estuviera el alcalde de Biarritz, pero sinceramente por parte de los auténticos protagonistas, que eran los huidos, yo no he escuchado tampoco, o sea, lo que se escucharon fueron gritos de Borroca, David de Bacarra y JK, o sea, una cosa que a mí me retrotrae al pasado, o sea, que me hace ver que siguen en el pasado. ¿Cuál es la diferencia? Que uno era funcionario público, cobraba sueldo público y era el jefe de Incharrondo. Y los otros son miembros de una organización armada terrorista, como lo acabamos de llamar. Y la diferencia en política y en ética es fundamental entre que un acto lo cometa un ministro de Interior, lo cometa un ministro de Interior o cometa usted. Está hablando, por ejemplo, de no equiparación, ¿no? Hay una obsesión en la no equiparación. Bueno, si estamos hablando del mismo delito, hay casos donde el delito es el mismo. ¿Por qué esa obsesión de decir, no, pero sin equiparación? Estamos hablando del mismo delito. Un tiro en la cabeza, lo pegue un miembro de ETA. Que no es lo mismo, es que lo acabas de decir tú, que uno era el... O sea, tú lo acabas de decir. No, una cosa es la responsabilidad política y otra es la equiparación de las víctimas. Y hay una obsesión, un hábito, de decir, no, pero se van a hacer sin equiparación. Dependerá del delito, porque el mismo delito, desde el punto de vista de la ética, es igual de reprobable, lo haga uno, lo haga otro. Incluso en el Código Penal es más grave si lo hace un funcionario. Incluso es más grave en el Código Penal. Pero en el campo de la ética, un tiro en la cabeza a una persona, o ahogar a una persona en una bañera, lo haga un miembro de ETA o lo haga un miembro de la Guardia Civil, el delito es el mismo. Entonces, por lo tanto, estamos hablando que esas víctimas hay que tratarlas de una manera distinta. Hombre, en alguna categoría, yo lo que estaba algunas planteando, víctimas... porque ahí quizá estamos andando en el tema de los derechos humanos, de ese mapa que se ha elaborado por parte del informe de los 4 expertos. Yo lo que estaba andando era lo que tú planteabas, es decir, ¿por qué se pide a la izquierda abertzale, o que se pide, mejor dicho, a los presos de ETA una rectificación, un tal, y no se tiene que pedir, o sí se tiene que pedir a los miembros del GAL? Reconozco la bondad de tu propuesta, pero tiene menos éxito que la que voy a tener yo cantando en un concierto rock. José, adelante. Pero yo no espero que ahora Galindo me diga nada, pero sí espero que el presidente del gobierno, que sabía lo que hacía Galindo, me dígalo. No a mí, dígalo a la gente. José. ¿Por dónde empezar? A ver, claro, de alguna forma, y dentro de nuestra modestia y humildad, y que estamos en un programa de televisión, aquí se está adelantando, reproduciendo eso que hemos llamado la construcción del relato. Claro, esto tiene un desarrollo a nivel institucional muy relevante y por eso todos los medios de comunicación lo tratamos con mucho interés. Va a tener también seguro una participación del ámbito intelectual, historiadores, sociólogos, y creo que también va a ser muy importante. Pero bueno, al fin y al cabo yo creo que en pequeña dosis y en este horario televisivo, en un programa de televisión, de alguna forma estamos planteando aquí algunas cuestiones. Claro, lo que plantea Marcelo tiene su habilidad discursiva, ¿no? A la hora de decir, bueno, aquí ha habido dos realidades donde dos ámbitos organizativos bueno, han sido protagonistas de una situación, ¿no? Y por un lado nos encontramos con un Estado represor que ha tenido una serie de comportamientos por parte de personas concretas y una organización. Bueno, es que yo creo que de nuevo siempre hay que retrotraerse a la realidad donde una banda de terroristas, una banda de asesinos de forma sistemática utilizaba precisamente eso, el asesinato y la extorsión para intentar imponer un determinado ideario de carácter político con una parte de la sociedad apoyándola y un Estado de Derecho que actuaba contra esa organización, y es cierto que en algunas ocasiones se ha extralimitado en la competencia, en su capacidad, eso que llamamos el uso legítimo de la violencia, que todos los Estados de Derecho tienen que gestionar con criterio, con habilidad y con eficacia. ¿Con legalidad? Incluso, y por supuesto, con legalidad. Lo primero. Si utilizamos el famoso informe, que el informe... Insisto que lo vamos a tratar a continuación, ahora estamos hablando de este acto de los Es un elemento muy huidos. importante en esa construcción del relato, y algunos hemos tenido una posición muy crítica sobre su realización. Desde el final del franquismo hasta estos días,
esas muertes que ese informe imputa a las fuerzas de seguridad del Estado son 14. Y yo quiero que esos 14 o 15 o los responsables que estén vinculados con esas muertes paguen por lo que han hecho. Y si no han prescrito esos delitos, de nuevo vuelvan a ser encausados y se les exija que efectivamente cumplan la condena pertinente por esas muertes. Que cumplan, 14. Que cumplan la condena y que muestren su arrepentimiento también. Y estamos hablando vamos a la tortura, vamos a sumar la tortura. Y estamos hablando de comportamientos de individuos que, teniendo la capacidad, y es cierto lo que planteaba Marcelo, en cuanto a esa responsabilidad añadida por ser funcionarios públicos, tienen que cumplir esa condena. Pero es que hay otra realidad completamente diferente, no equiparable, y que además no ha actuado como si fuera un enfrentamiento entre dos partes, porque el Estado de Derecho es el legítimo, los otros, los que formaban parte de la banda terrorista, son los que actuaban de una forma absolutamente ilegítima, que han cometido una serie de delitos que no solo han provocado esos 800 y pico muertos, sino que han provocado muchísimos heridos, muchísimos hilados y muchísimo sufrimiento. Vosotros lo habéis dicho, estamos aquí iniciando ese relato desde un estudio de televisión con periodistas que conocen una realidad que todos hemos vivido y estamos analizando ese acto. Yo no sé si es un paso o un intento, os lo he planteado en varias ocasiones, de ese desbloqueo de la situación, del proceso de paz. Vamos a empezar a escuchar las reacciones. Entre otros, Andoni Ortúzar, el presidente del EBB, hacía las siguientes. Pedía que arrimaran todos el hombro. A todos aquellos que piden que los demás se muevan, que primero también piensen en qué pueden moverse ellos, porque si entre todos nos movemos vamos a conseguir que el proceso de paz salga de este bloqueo. ¿En qué pueden moverse ellos? Entendemos que están refiriéndose al acto, entendemos que está hablando de la izquierda abertzale. Olat. Claro, es que, vamos a ver, este es el debate de siempre también, pero es que para mí es algo que está clarísimo. Vamos a ver, estamos pidiendo que desbloqueo, que se muevan unos, que se muevan otros. Yo creo que pero esto no avanza. No avanza. Y yo creo que es evidente que tanto la izquierda abertzale como ETA han asumido que ellos no se van a mover y no van a dar ningún paso hasta que no vean otro que les garantice más o menos pues que sus frentes abiertos, como puede ser este de los huidos o el de los presos que están en la cárcel, se vayan solucionando. Pero es que a mí me parece, lo decía también Andoni Ortúzar en una entrevista que le hice yo precisamente esta semana, él decía, y estoy de acuerdo con él, que el mayor perjudicado por ese inmovilismo es la propia izquierda abertzale. Y es que estoy de acuerdo, porque es que si hablamos de partidos políticos y de sensibilidades políticas, yo creo que también tenemos que decir que hay una parte de la política y de quienes se sienten representados por esas siglas que hace mucho tiempo y muchos años que condenan, rechazan, deploran todas las vulneraciones de todos los derechos humanos. Y sin embargo, hay otra parte, que en este caso es la izquierda abertzale, que todavía no ha hecho un recorrido que le falta por hacer, que puede que sea del discurso, pero que yo creo que es básico para empezar a poner los cimientos de lo, como queramos llamarlo, de la reconciliación. Lo que tú consideras un básico, igual hay otros grupos que no consideran básico. Pero yo lo digo por qué, y con esto acabo, si es que es muy sencillo, es que esto estaba, y siempre lo digo, en ese famoso suelo ético que se puso la pasada legislatura en la ponencia de paz, pero es que me parece tan elemental que por eso siempre insisto en ello, que es algo tan sencillo como reconocer el fatal error, el tremendo error de haber justificado que se asesinara a personas en nombre de una causa política de forma, como decía José, sistemática y utilizando la coacción, el chantaje y el terror. Yo creo que si no partimos de ahí, es que no me parece que de una manera sana se pueda construir nada, porque es que eso es algo tan elemental que todos veremos. Algunas asociaciones de víctimas pues han mostrado totalmente su rechazo a este tipo de organizaciones, de actos. Foro de Ermua, Covite, mostraban este rechazo y decían que las autoridades tenían que haber acudido a detener a las personas que tuvieran esos delitos pendientes. ¿Hasta qué punto pues, era lo esperable por parte de estas organizaciones de apoyo a las víctimas? Pero también entre todos hay que ceder. ¿Tú crees que en algún momento este tipo de organizaciones de apoyo a las víctimas de ETA van a ceder en algo sus posiciones, Iker? Es lógico que ellos lo reclamen, es lógico que lo reclamen, porque me parece que es evidente que pueden pedirlo tranquilamente, y yo precisamente me quedaría con eso. A mí hay una cosa, y me voy a ir un poco a la tangente de todo este debate que estamos generando, porque de verdad que no me parece que sea un debate que corresponda. Ha habido un hecho noticioso claro, flagrante. Se han reunido toda esa gente en Biarritz, incluidos entre ellos 100 refugiados de diferente índole. Antes hemos hablado precisamente del término de ser refugiados. Y sin embargo me da la sensación de que nosotros estamos intentando sacar como medios de comunicación una acción política y ponerla en valor
Y sin embargo a mí me llama la atención la reacción social, que es bastante de perfil bajo. Es decir, creo que si no estás muy puesto en política, no estás muy metido en política, ese tipo de esa escenificación que vivimos en Biarritz, este acto que vivimos en Biarritz, no ha tenido una reacción social potente. Y precisamente que esa escenificación yo la llevo, o a mí me parece que es, han intentado volver a vendernos el coche viejo de la violencia. Es decir, yo tengo esto, ¿quién me lo compra? ¿Quién me lo compra? Porque nosotros estamos moviéndonos, y es cierto, y hay que reconocer el valor de moverlo, de ver ese movimiento, es decir, hay que verlo todo desde una perspectiva de conflicto, que es muy interesante, que a mí me parece que hay que seguir y que hay que valorar todos los pasos, es necesario, pero si lo vemos desde los ojos de la sociedad más neutra, más pura, más inocente, más no tan metida en política, a mí me da la sensación, insisto, que a una acción política relevante la reacción social no le ha acompañado. Me pregunto yo cuál tendría que ser la reacción social para que fuera si utilizamos potente. ese barómetro para medir el éxito que pueda tener el informe el otro día de los expertos, ¿qué reacción social ha tenido ese informe? Ninguna. No, ¿Has visto manifestaciones, algaradas, Marcelo, aplausos colectivos? Estás jugando con lo equiparable y con lo no equiparable desde que hemos empezado. No. ¿Es equiparable o no es equiparable? Para mí, en este caso, ¿qué reacción esperabas? ¿Hubiera manifestaciones en Bilbao, en Donostia, de alegría, de apoyo? Si se juntaron 2000 y pico personas, 2000, 3000, 2000, da igual, 2000 son muchas. Si fue al alcalde de Biarritz, ¿qué más quieres que fueran allí? ¿Qué esperabas allí? ¿Que se llenara San Mamés en un acto de solidaridad? ¿Que se transmitiera en directo en pantallas? No sé, no pongamos unos metros, unos parámetros que nadie esperaba, ¿no? A ver, por partes. No es equiparable. ¿Qué reacción social esperabas? La mayor parte de cuestiones no son equiparables. Estoy en contra de esa equiparación. Y no es equiparable el paso que da un gobierno ante un informe que a mí me parece bastante acertado con un acto de parte y de partido. Porque eso es un acto de parte y de partido. No tiene nada que ver. Que haya ido de parte y de partido, de las dos cosas. Que haya ido además un alcalde de Biarritz, que sabemos también que en Francia son, digamos, bastante neutros, es decir, bueno, sí, aparezco, pero no sé si es una parte de desconocimiento o parte de demasiado conocimiento, que dice, bueno, yo formo parte de todo para que no me diga, no, yo te hablo del recorrido de Francia. Oye, Francia tú mismo lo has dicho, ha habido gente que está exiliada, da igual qué calificativo pongamos, que tiene papeles franceses desde hace muchos años. ¿Y creéis que ha habido algún tipo de avance siempre que ha jugado con ese, dentro del con colectivo de presos? Me refiero a que, entre otras cosas, el señor Urquijo dice, esto es lo de siempre, y cito palabras textuales, es el mundo de ETA Batasuna. Estamos volviendo a términos que yo recuerdo haber escuchado a María Sangil. ¿Sigue siendo lo mismo, Josean? Los términos de ETA Batasuna no son propiedad ni de María Sangil, sino yo creo que de todos los que vemos la realidad. Otra cosa es que Batasuna en su proceso de blanqueamiento haya buscado otras siglas, ¿no? En ese proceso que además necesitaba legalizarse y ha tenido esa habilidad jurídica de generar un entramado jurídico que le ha permitido su legalización y su presencia institucional. Es decir, yo también comparto esos conceptos de ETA Batasuna. Con un guión. Y no, sí, porque hubo una sentencia judicial que expresamente así lo dictaminó, es decir, que eso es una realidad jurídica y desde muchos puntos de vista. ¿Y crees que ha cambiado algo dentro del frente de los presos? Sociológico, pues no lo sé, porque claro, es una realidad en la que hay probablemente una realidad interna y una externa. Y lo que vimos el otro día tiene que ver mucho con eso que desde el primer momento hablábamos de escenificación. Y bueno, es verdad que algo que a veces no ponemos muy en valor y que yo quiero resaltar, es decir, que estamos en una situación de paz, entre comillas, condicionada, de paz expectante a que se resuelva el final de esta banda terrorista, esta banda de asesinos, que desde mi punto de vista tiene que ser esperanzadora, que por cierto es un clima mucho más sencillo de gestionar para buscar soluciones en todos los ámbitos y que todavía sería mucho más sencillo si ETA, como esa realidad durmiente, desapareciera definitivamente. La paz, que es la normalidad, es aburrida en cuanto al debate sociológico, al debate informativo, porque deja de ser un referente. Vivir en paz es lo que hacen millones, miles de millones de personas, ¿no? Y llegaremos un momento a conseguir eso. Y por tanto, claro, es muy difícil ver la traslación sociológica de una situación de paz, porque, claro, es lo que pretende la gente. No va a haber ni grandes muchedumbres apoyando el acto de Biarritz del sábado, ni tampoco algaradas callejeras también aplaudiendo los informes que puede ir
elaborando el Lehendakaritza a través de su secretaría. No, este es un debate en el que probablemente la sociedad va por delante, incluso de los referentes políticos, porque sí que se está produciendo ese análisis de la normalidad, ese vivir en la normalidad que supone la paz, y eso de alguna forma lo estamos viendo en los rankings de las preocupaciones de los ciudadanos. Hombre, ahora la economía, desde luego, que los lidera a todos. Marcelo. Sobre la revisión del pasado y el reconocimiento de lo sucedido, ¿no? Tenemos 3 partidos políticos, eso que antes se decía partidos democráticos, que han tenido responsabilidades en interior. Gobierno vasco, Partido Socialista en Madrid y Partido Popular en Madrid. En este informe del otro día, los que se publicaron antes también, no es el primer informe, ha habido informes anteriores y el del otro día, que también parece muy interesante, hay delitos cometidos por funcionarios bajo la responsabilidad de los 3 partidos, de los 3 gobiernos. De los 3, tanto con la Ertzaintza, tanto como con Policía Nacional, Guardia Civil, en Madrid y en Gasteiz. Y luego está la izquierda abertzale, que acompañó intelectualmente, justificó la acción de la izquierda abertzale y que fue crítica durante muchos años. Pero que en Victoria Eugenia, en Donostia, hace unos meses hizo un acto, especialmente para eso, porque se le exigía por parte de mucha gente que lo hiciera, y lo hizo. Se fue al Victoria Eugenia, lo llenó, subieron no sé cuántos responsables de izquierda abertzale históricos al estrado y dijeron: señores, reconocemos haber ignorado a las víctimas, haberlas tratado con frialdad, o no haberlas tratado, reconocimos una lista de reconocimientos. Bueno, eso se valora como se pueda valorar, pero al menos se puede valorar. Se puede decir, de 0 a 10, me quedo con el 2, con el 4 o con el 8. De los partidos políticos que han tenido responsabilidades en interior y bajo cuya responsabilidad política se han causado víctimas por excesos policiales, por excesos, y hay de los 3, y hay uniformes de color rojo, de color verde y de color marrón o azul. De esos 3 partidos todavía ninguno ha hecho ningún acto que podamos valorar para decir, como se decía antes sobre los pasos que daba la izquierda abertzale, es un paso interesante, va en el buen camino, pero es insuficiente. Y eso no se ha dado todavía. Luego valoraremos el del Victoria Eugenia como nos parezca. Sí, pero al menos misma idea. Sí, bueno, sí, claro. Ya insistimos todos. Desde luego que es un acto que... y un tema, Marcelo, José, que suscita el interés en nuestro teléfono 902-540-541. Estamos recibiendo llamadas. Koldo, nos llamas desde Azkoitia. Arratsaldeon, muy buenas tardes. Arratsaldeon, buenas Adelante, tardes. cuéntanos, ¿cuál es tu opinión? Bueno, mira, os contaré, yo tengo 2 hijas, Itxaso y Aisea, tienen 7 y 5 años. Y daría cualquier cosa porque cuando crezcan, pues no tengan que padecer la vida, la historia que tantos hemos compartido en Euskal Herria. Por eso me parece que es fundamental que se den pasos, Y hay un sector que parece que no está por andar, que se niega a reconocer la naturaleza del conflicto vasco, que se niega a reconocer incluso hasta el propio conflicto, que hablan de Estado de Derecho. Oigan, se están refiriendo a esto, Estado de Derecho. La impunidad, el señor X, el señor Y, el señor Z. Por Dios. Koldo, pues nos queda claro y desde luego que el futuro en paz para nuestros hijos es un deseo que se comparte, yo creo que en esta mesa, en este plató y en la sociedad vasca en general. Eskerrik asko, Koldo. Agur. Agur. Bueno, pues eso es al final con lo que nos tenemos que quedar, ¿no? Ese deseo de paz y que se empiecen a dar los pasos. ¿Quién tiene que darlos? ¿Quién tiene que darlos primero? Aquí en esta mesa lo hemos debatido infinidad de veces y es algo que trasciende y que llega a los despachos de nuestros políticos. Por eso yo no sé si vosotros consideráis que este informe del que vamos a hablar a continuación, que se presentaba el viernes, hecho por esos 4 expertos, ese mapa de los derechos humanos, de la vulneración de los derechos humanos, va a aportar, va a servir para algo, porque una vez que hemos conocido las reacciones, pues ha habido críticas. Se esperaba el hecho de que algunos consideraran que no están todos o que se tendría que haber incidido en algunos otros aspectos. Los expertos aseguraban que eran los datos y que se había hecho, bueno, pues dentro de unas sensibilidades concretas. ¿Creéis que son los pasos, poquito a poco, que hay que empezar a dar y que este va a ser uno de ellos importante? Vamos a ver.
Yo creo que la intención es buena y es loable. Yo no dudo de las buenas intenciones de Lehendakaritza y del gobierno de Iñigo Urkullu. También veo que se ha intentado, bueno, pues a la hora de elegir a los expertos, buscar cierta pluralidad ideológica y bueno, y que se ha intentado hacerlo bien en ese sentido. Lo que pasa que a mí hay una cosa que de este informe de derechos humanos me preocupa especialmente o me provoca cierta desazón, ¿no? Me hace ponerme un poco en alerta, que es la asepsia de las cifras, ¿no? A mí me parece que un tema como este del que estamos hablando, de personas asesinadas, de vidas humanas cegadas, historias que hay detrás de cada una de esas cifras que ofrece el informe, yo no sé hasta qué punto presentarlo así como una tabla desnuda de datos, como una estadística fría en la que se identifica simplemente pues víctimas, victimarios de diferentes grupos, no sé hasta qué punto eso puede explicar lo que ha sucedido en este país. Yo lo que sí sé es que esto se hace así precisamente para intentar alcanzar un acuerdo, y sé que desde la Secretaría de Paz y Convivencia y desde el Gobierno se habla de microacuerdos, porque se dice que hay que empezar... Este sería uno, efectivamente, y que dicen que hay que empezar, y lo puedo compartir, que hay que empezar por lo pequeño que nos una para ir construyendo la convivencia y viviendo, bueno, pues reconociendo al otro y en paz, ¿no? Que es en definitiva, y conviviendo, que es a lo que se ha hablado todos mucho queremos llegar. de si todas las víctimas son iguales o no, y es un aspecto que ha destacado uno de los elaboradores de este informe, el ex concejal del Partido Popular, Rubén Mújica. Nos merecen respeto absoluto y por igual todas las víctimas. Hay víctimas que son víctimas de vulneraciones más graves, eso desde luego llegamos a discernir, pero no hacemos ningún tipo de compensación. Ramón Mújica, quería decir, no se llega a hacer ningún tipo de compensación. En cualquier caso, Olatz, uno de los elementos en las recomendaciones y sugerencias de este informe que tengo aquí dice, claro, aunque inspiradas en el objetivo de garantizar el derecho que existe a las víctimas, estas recomendaciones no tienen la virtualidad de lograrlo plenamente, a lo sumo colaborar parcialmente a tal objetivo. Es decir, vamos a poner unos datos sobre la mesa y luego hay una serie de sugerencias para, pues por ejemplo, elaborar otros informes sobre la tortura. Es decir, es un primer paso, vamos a ponernos de acuerdo en lo básico y luego seguimos avanzando. Joséán. Antes hacíamos alusión a que concretaba una de las cuestiones que se habían iniciado con el Plan de Paz y Convivencia. Y recuerdo, porque todas tienen un hilazón, ¿no?, dentro de las decisiones que está tomando el gobierno de Urkullu, con el protagonismo específico del secretario general Jonan Fernández. Y recuerdo que el análisis que muchos realizamos de esas 18 medidas que planteaba el Lehendakari era, bueno, un cierto deseo de acercarse, de hacer guiños, de generar algún tipo de apoyo explícito, implícito, desde la izquierda abertzale, ¿no? El famoso planteamiento de investigar las Sin embargo, torturas, Jonan Fernández decía, no hay ningún guiño a la izquierda abertzale. El llevar a cabo, ya, bueno, Jonan está en su papel y tiene que decir Yo eso. lo pongo sobre la mesa. Y todo lo que defienda, ¿no? El que se postulara la puesta en marcha de un plan específico de reinserción de presos cuando se carecen de las competencias y cuando parece que tampoco hay trabajado un acuerdo político con quien sí que las tiene, que es el gobierno central, ¿no? Yo no quiero pensar que hay una cierta precipitación, o lo que sería peor, que hay un cierto posicionamiento por parte de los actuales responsables del gobierno para intentar buscar atajos en este proceso, y mucho menos para intentar cautivar a una izquierda abertzale que tiene un posicionamiento de todos conocidos. Creo que eso sería un error. Y respecto al informe, claro, es que la asepsia en los datos, el presentar como un informe tan escueto en números, que les obliga a estar constantemente haciendo referencia a que no hay equiparación, un informe que además concluye con una referencia que ellos intentan hacer como punto y aparte respecto al tema de la vulneración de derechos humanos, pero que llega a plantear en un anexo que yo creo que no viene a cuento y que genera una enorme confusión, incluso malestar, el reconocimiento del dolor sufrido por aquellos etarras que cuando iban a cometer atentados eran víctimas de su propia maldad, de las bombas que portaban. Dice, aunque todo ello, a lo que tú te refieres, no puede considerarse en sentido estricto vulneración de derechos humanos, forma parte de la memoria de lo sucedido. El equipo redactor constata la necesidad de analizar y reconocer también esta realidad.
y lo recomienda explícitamente. Y lo además. recoge explícitamente en el informe, es decir, que ahí no hay trampa ni cartón, es decir, eso está ahí y supongo... 277 personas estaríamos hablando. Sí, terroristas que iban con sus bombas y con sus pistolas precisamente... Habla de suicidios, enfrentamientos, manipulando su propio armamento, disparos fortuitos entre cuerpos policiales. Los 200 están manipulando bombas. No. Un número En este grupo, en este un número grupo. muy pequeño. En este grupo. Un número muy pequeño. ¿Se debe analizar explícitamente este grupo? No serán 15. Bueno, parece mentira que en un informe de datos no aparezca ese dato, pero en todo caso que se incluya en ese informe de vulneración de derechos humanos para luego hacer un guiño donde dicen, bueno, esto no es vulneración de derechos humanos, pero es no sé qué. Sí, lo ponemos como a pie de página, no sabemos ¿Pero muy bien consideráis para que no qué. tiene que estar? Es un poco raro. ¿Tiene que estar o no? Sin ningún tipo de duda tiene que estar. Creo que tenemos que partir Pero eso de es una una base vulneración de derechos humanos, ¿no? El etarra que le ha explotado su propia bomba no es una vulneración de derechos humanos. Lo especifica, dice, no puede considerarse en sentido estricto vulneración de derechos humanos. Lo especifica también así. Entonces, ¿por qué lo meten en un informe de vulneración de derechos en humanos? cualquier caso, es una muerte que ha provocado... A ver, yo sí creo que un chaval que entra en ETA en plena democracia y que acaba incluso torturado en la cárcel o, lo más grave todavía, se llega al suicidio o llega a morir manipulando sus propios explosivos, evidentemente es una víctima de todo ese conflicto, de toda la sinrazón y de todo lo que hemos generado. Yo creo que evidentemente también tenemos que considerar eso. A mí tanto el informe como el plan, desde el punto de vista de conflicto, me parece extraordinariamente bueno. Luego podemos intentar... hay una parte que quiere imponer su relato porque además ejerce la presión de que son más y de que intentan que el relato no sea demasiado amigable con la izquierda abertzale. Y luego, por otro lado, está la parte en la que dicen, yo no puedo perder. O sea, yo no puedo perder porque he estado matando a un montón de gente, he estado haciendo un montón de cosas, doy pasos, pero aún así yo no puedo perder este combate. Entonces, estamos hablando de un plan y de un informe que objetivamente, desde el punto de vista de la conflictología, es muy bueno, son muy buenos, y sin embargo estamos hablando en términos... que es lógico, que lo sabía Íñigo Urkullu, lo sabía Joana Fernández, que lo sabía todo el mundo, estamos hablando en términos de contienda todavía, por desgracia. Creo que forma parte de estos pasos iniciales, creo que hablar de cifras y no poner claramente si son víctimas o no son víctimas, los jóvenes, insisto, que en plena democracia dan un paso para formar parte de una organización que mata sistemáticamente por ideas a quien no piensa como tú, eso... Sinceramente, tiene que ser una víctima del conflicto. ¿Y hay que diferenciar entre víctimas? Ese joven terrorista que incluso al referirte a utilizar este ejemplo has tenido que dar, por supuesto, que había sido torturado, lo que conceptualmente... No, o llega a suicidarse o muere manipulando su propio explosivo. El que manipula el explosivo ni siquiera ha pasado por la cárcel ni por una comisaría. Claro, Iker, ¿tú crees de verdad, Claro. intelectualmente hablando, crees que es coherente que precisamente esas personas, esa tipología de alguien que decide asesinar, incluyéndose en una banda terrorista, además por ideas, en un Estado democrático con todos sus problemas, sus defectos. ¿Tú crees que se le puede utilizar el mismo concepto que el niño que ha sido asesinado en un atentado? Ahí las palabras son paciosas y estoy de acuerdo contigo, José, que pueden jugar en favor del victimario. Ahí estoy totalmente de acuerdo. Pues entonces, pero precisamente por eso tampoco lo califican como víctima y queda en esa especie de aire sugerencia buscando final. ese término. Ese es el problema. Ese es el problema que hay que encontrar. Final. Es que vamos a tener que encontrar el término también para esa tipología de personas que forman parte de esta tragedia. Marcelo. Estoy de acuerdo con vosotros que no puede ser... Porque ahí las palabras, por desgracia, juegan igual a favor del victimario. Estoy totalmente de acuerdo con vosotros. Pero también vamos a tener que encontrar un término y un concepto para esa tipología. Porque ha formado parte de un entorno y de un contexto trágico, realmente trágico. Se está hablando de una perspectiva, perdonadme, y estoy hablando de esta sugerencia final a la que estamos aludiendo. Dice, según los estándares internacionales, no todos los sufrimientos pueden considerarse vulneraciones de derechos humanos. Esto no significa que no deban tenerse en cuenta desde una perspectiva de sanación social. Vamos un poquito más allá, más arriba. Yo creo que es un informe de consenso, porque está elaborado por gente que tiene distintas visiones de lo que sucede en este país. Eso es claro. Esta mañana Ramón Mujica, en una entrevista que ha hecho en Radio Euskadi Dani Álvarez, decía que había algún miembro era fácilmente identificable quién podía ser, pero no lo ha dicho, algún miembro del grupo que pedía que también se hiciera una especie de relato de la responsabilidad política de lo sucedido. Yo entendí que estarían hablando de los gobiernos, porque ETA tiene responsabilidad criminal, judicial, ética y la que queramos, pero política no tanto. Bien, yo creo que esta aportación que se hace, esta mención que se hace a aquellos que en el acto de estar cometiendo un delito murieron por... El caso típico es el de la explosión, de la manipulación de la bomba. Yo creo que viene porque hace unos meses Euskal Memoria
fin, no es el primer relato, la primera estadística que se hace de víctimas. Ya la hizo también el gobierno vasco, siendo director de Derechos Humanos Landa. Al que vamos a escuchar ahora. Hizo una primera después. Termino. Luego lo hizo Euskal Memoria, y Euskal Memoria atribuía a víctimas del Estado, en ese informe, a víctimas del Estado, aquellos que están manipulando una bomba. Bien, a este grupo eso le parece que es un exceso de identificación y lo quieren poner más en víctimas del conflicto. Yo creo que Iker lo ha explicado muy bien. Víctimas del conflicto. Euskal Memoria lo pone como víctimas del Estado, aquel que está manipulando una bomba. Y en cambio, estos consideran que son víctimas del conflicto, pero no víctimas del Estado, y no una vulneración, víctima de una vulneración directa del Estado. Y luego, sobre qué es un informe aséptico o no aséptico. A ver, el relato ético de ETA está hecho. El relato ético está hecho. Lo ha hecho los medios de comunicación, lo ha hecho la sociedad, lo ha hecho la Audiencia Nacional, lo ha hecho todo el mundo. Menos mal que es aséptico el informe, porque si no fuera aséptico, en la parte de la tortura, compañeros de mesa, ¿cómo explicamos lo que fue la tortura en este país? El informe cifra en 5.000 denuncias, 5.000 denuncias. Bueno, según el TAT, el año 2003, tengo esa referencia porque es la época hungaria, el año 2003, 7.000, desde la aprobación de la Constitución. Este informe habla de 5.000, contando las últimas. Sí. ¿Cómo hacemos el relato no aséptico de la tortura? ¿Cómo se explica la tortura? ¿Cómo vas a clase? Cuando hablemos de estas cuestiones en clase y se dice que hay que llevar, socializar las nuevas generaciones, ¿tú cómo le explicas en clase a un joven de 16 años lo que fue la tortura? ¿Cómo se explica? Eso se explica que fue un exceso particular individual de dos policías que cuando su jefe estaba despistado torturaban, o explicas que eso fue un método de trabajo que posibilitó 5.000 torturados, según este informe, según el TAT, 7.000 y pico más. ¿Cómo se explica? Menos mal que es aséptico. Es que menos mal que es aséptico. Estamos hablando de denuncias de torturas. Sí, pero dile a Manuela Carmena. El estudio asegura que es difícil investigarlas, ¿no? No, sí, es muy difícil en Argentina también, después de 30 años se está haciendo. Y en Argentina, el 80% de los que acusan a los generales o a los que sea de esto no pueden demostrar la tortura. Pero hay un consenso de que 30 años después nadie va a ir a un juicio a Argentina a inventarse unas torturas. Ese consenso existe porque en Argentina el 85% de las torturas ahora, en el año 2013, no se pueden demostrar porque fueron bolsas y bañeras del año 70 y pico. En un régimen Manuela Carmena. Una dictadura militar. No pongas en es más grave, es más grave. Sí. No, José, le voy a contar todo. Es mucho más grave en democracia. Bien. Hola, es mucho más grave en democracia. Te doy la razón. Pero déjame terminar, por favor. Es grave en todas partes, porque al final pero mucho más grave. Es una vulneración de derechos humanos. Yo espero que en ciencias políticas enseñen en la facultad que la vulneración de un derecho humano por parte de un funcionario es más grave que por parte de un miembro. Pero voy a terminar. Sobre las denuncias, ese matiz que hacías, son denuncias, bien, nos las inventamos, ¿no? No, es lo que pone el informe. Bien. Es lo que pone el informe. Hombre, el informe no puede poner 5.000 torturados. 5.550 denuncias presentadas. ¿Es imposible saber de esas denuncias cuáles tienen hechos avalados detrás? Sí plantea la aplicación de códigos internacionales en la investigación, como está haciendo en otros países. Manuela Carmena, en un acto público, lo dijo, y lo voy a repetir porque lo dijo en acto público, también lo hizo en conversaciones privadas, pero en conversaciones públicas dijo que se le cae la cara de vergüenza cuando lee los autos que la Audiencia Provincial de Madrid archivan las denuncias de torturas. Que se le cae la cara de vergüenza porque se ha cogido todo, se los ha empollado, porque Manuela Carmena ya lleva tiempo investigando estas cuestiones por encargo del anterior partido, del anterior gobierno, por cierto, que no era Bertzale, claro, que era de Patxi López. Manuela Carmena lo dice en público, se le cae la cara de vergüenza cuando lee los autos de clausura, o de archivo, perdón, de las denuncias de... Bueno, vamos a seguir escuchando mejor a los que el miembros... relato de la tortura sea aséptico, porque si no van a caer aquí catedrales. Decía que vamos a seguir escuchando a algunos de los miembros que han elaborado este informe. Y en este caso, le citabas antes, yo, Miren Alanda, profesor y también el que fuera director de Derechos Humanos del Gobierno Vasco de Juan José Ibarretxe, decía que habían intentado, por lo menos, que no sea un diagnóstico que no pueda ser asumido por todas las ideologías. Hemos intentado, ya veremos si lo hemos conseguido, que no sea un diagnóstico que no pueda ser asumida por cualquier familia ideológica de este país. Hemos intentado que sea un informe que mire a los ojos de las víctimas y pueda sostener la mirada. ¿Juzgáis o consideráis que va esto a unir, que se puede, o que lo han logrado finalmente, ese intento, el que se vea todo el mundo reflejado en él, José? He utilizado dos expresiones, una la de que sea aceptado por cualquiera de las familias ideológicas y luego un informe que permita mirar a los ojos a las víctimas. Yo creo que son planteamientos muy filosóficos y que en todo caso yo asumiría que formaría parte de su intencionalidad, es decir, del deseo de los que han colaborado
en la realización de este informe. A partir de ahí yo creo que cada uno hacemos un análisis muy diferente. A mí me parece que lo que ha contribuido este informe es a generar todavía, pues yo creo que más confusión. Hombre, ha dicho una cosa y en algunos interesante, casos, ¿no? Con perplejidad, sobre todo con respecto a las víctimas, es con decir, ser capaces de mirar a las víctimas a los ojos, de poder mantener esa mirada. Pero bueno, eso es una frase muy poética, pero que dice realmente ¿Es solo poco. poética o es moral? Si hubiera sido así, ¿de qué estamos lo hablando, lógico no? es que ese informe, si no la pasada semana, sino los próximos días, también los ponentes de este informe se lo digan a los miembros de la VT, de COVITE o del conjunto Un llamamiento de las que ha hecho asociaciones Jonan de víctimas. Fernández esta misma mañana en nuestros micrófonos. Dice, hay que intentar sortear las lecturas maliciosas que se están haciendo sobre este informe de derechos humanos. ¿Las está viendo? Hombre, pues me imagino que habrá de todo, ¿no? Pero insisto, es que si nos colocamos desde el intento de constructivo, de leer todo esto y leer que este informe, insisto, es parte de un plan de paz más amplio, desde el punto de vista constructivo, yo sí que creo que de lo que decía Jon Landa, deberíamos quedarnos con eso que dicen, es que queremos que lo acepten las 4 grandes familias políticas del país. Yo creo que efectivamente esa es la gran obsesión, que no digo que no esté justificada, de Lehendakaritza, del gobierno vasco, que sea aceptable por todos, ¿no? Sobre todo por la izquierda abertzale y por el Partido Popular. Pero es que ahí es donde yo creo que puede chirriar más el tema, ¿no? Hablábamos antes de si hay guiños o no hay guiños a la izquierda abertzale. Vamos a ver, es que en el plan de paz y en la filosofía que subyace también en este informe de derechos humanos, yo creo que hay una cosa que hay que decir, ¿no? Que es que no en ningún momento parece que se esté humillando a la izquierda abertzale. De hecho, la palabra humillación aparece en el informe, que en ningún momento esto se venda como una derrota de un determinado sector político de la sociedad, pero claro, es que vamos a ver, es que una derrota, no sé cuál es el temor tan grande a decir que la apuesta profundamente antidemocrática y totalitaria de ETA ha salido derrotada, pero es que ha salido derrotada porque la propia sociedad, que en un momento dado, en los estertores del franquismo, pudo ser las cosas de otra manera, pero después, en democracia, la inmensa mayoría de la sociedad ha derrotado moralmente, y si hablamos de moral y de ética, ese totalitarismo y ese uso del terrorismo para alcanzar sobre objetivos precisamente políticos. El reconocimiento del dolor Claro. de unos y otros, hablaba la jueza que tú citabas, Manuela Carmena. Unos nos veíamos a nosotros mismos, los otros se veían a sí mismos, pero no veíamos al de enfrente. Y yo creo que el situar en nuestro documento el sufrimiento producido por las violencias junto ayuda a lo que es un camino para mí inevitable. Nos tenemos que ver unos a otros y reconocer el dolor en unos y otros. Desde luego que es una frase redonda, pero ¿hasta qué punto es fácil o difícil ponerla en la práctica? ¿Vamos a tener esa altura de miras que tanto dicen los políticos? Nosotros no, ellos. Bueno, vamos a tener la necesidad de hacerlo, ¿no? Yo creo por salud social de hacerlo en este país, y esa lectura en algunos casos compartida y en otros casos un poco más individual de lo que ha sucedido. Yo quiero hacer un poco de memoria porque además es el lehendakari ahora Iñigo Urkullu. Se ha avanzado bastante. Quiero recordar que en la Comisión de Derechos Humanos, cuando era presidente Iñigo Urkullu, había una propuesta de ponencia de todas las víctimas del conflicto, que es un poco lo que ha hecho esta ponencia, lo que ha hecho este informe, considera a todas las víctimas del conflicto. Era Iñigo Urkullu entonces presidente de Derechos Humanos de la Comisión, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento. Primero se cayó el Partido Socialista, en la época de María Sángel, y dijo, no vamos a compartir con nadie que se equipare víctimas, que se trate en la misma comisión a víctimas del Estado y a víctimas de ETA. Se cayó el Partido Popular, luego se cayó el Partido Socialista. Estoy hablando de una institución pública, no de un grupo de amigos que nos dedicamos a hacer luego un informe, un libro entre nosotros porque queremos darnos equipos. Una institución pública. Se cae el Partido Popular, se cae el Partido Socialista. Iñigo Urkullu, dice él, se ve obligado a retirar la ponencia de todas las víctimas y abrir solo la ponencia de víctimas de ETA. Y las instituciones públicas, durante años, el Parlamento Vasco dejó marginadas a las víctimas del Estado, que ahora sí se recogen. O sea, venimos de donde venimos, ¿eh? Claro. Venimos de donde venimos en cuestiones de víctimas del Estado, ¿eh? Esas víctimas del Estado veían cómo después de esa ponencia se pone en marcha todo un movimiento de homenajes, los del Cursal, Euskalduna Jauregia, la Comisión de Derechos Humanos, los miembros de la ponencia se entrevistaron con asociaciones de víctimas de ETA, con aquellas que quisieron entrevistarse, gallegos, catalanes, andaluces, hay unas cuantas que tienen otra actitud que no están en la VT, se entrevistaron con ellos, dieron toda la vuelta por el Estado, intentando convencerles de la bondad, de que iba en serio, de que había un compromiso por parte del gobierno vasco, del Parlamento vasco, y durante años las víctimas del Estado observaron que una institución pública de este país, las ignoró. Eso también ha sucedido, ¿eh? Ese relato de por qué
entonces se hace solo una ponencia de víctimas de ETA y no en un comienzo, como se pensaba, hacer una víctima de todas las víctimas del conflicto, una ponencia de todas las víctimas del conflicto, y se hace solo de ETA, eso también lo han tenido que aguantar las víctimas. Y han visto que se hacían homenajes públicos. Durante 2 o 3 años fueron multitudinarios, de esos de 2000, 2000 y pico. ¿Os acordáis? Además, había noticias que decía, el gobierno vasco está intentando conseguir que alguna víctima legal también acuda, que acudiera, ¿no? Sí. También estamos en este país, ¿eh? Y hay que recordar que esto viene a hacer posible lo que entonces no se hizo porque no se quiso hacer. Y quiero pensar que los que dejaron a las víctimas del Estado fuera eran conscientes de que la estaban dejando fuera. No sé si ha contentado o contentará a todas las familias ideológicas, lo digo en virtud de lo que se ha escuchado por parte de Sortu. Fernando Barrena dice, el informe parte de premisas falsas, porque la violencia del Estado todavía no ha terminado. Carlos Urquijo, también en declaraciones a una emisora de radio, decía que este informe es decepcionante, que en su opinión parece que lo ha realizado una comisión de expertos ajena a nuestra realidad. ¿Se puede ir avanzando poco a poco, pero todavía queda muchísimo trabajo por hacer, Joséan? Porque estamos viendo que las dos posturas más encontradas siguen muy encontradas, muy alejadas, mejor dicho. Pero es que yo creo que hay una enorme diferencia en eso que tú llamas dos posturas enfrentadas. Es decir, es que hay una postura, la que en ese momento está defendiendo precisamente la aplicación de la ley. Me estoy refiriendo a las declaraciones de grupos políticos que están reflejados en el arco parlamentario. Lo entiendo perfectamente, Vasco. sí, pero yo lo que estoy diciendo es que en ese dibujo no hay una situación ni siquiera de equiparación, de confrontación ideológica política, sino que hay alguien que tiene una responsabilidad institucional, que lo que está planteando es que hay que aplicar la ley y que aquellas personas que están al margen de la ley tienen que comparecer ante la justicia para dar explicaciones de sus actuaciones, y hay otra persona que, por cierto, durante muchísimo tiempo formó parte de esa base ideológica que posibilitaba la continuidad del terrorismo, que ahora está haciendo unas determinadas reclamaciones de índole político que son absolutamente respetables, pero eso no supone compartirlas, ¿no? Es más, es que cuando estábamos hablando incluso de ese gesto, de esa cuestión que tenía pendiente el ámbito institucional vasco respecto a esas cientos de víctimas que habían sufrido el embate del terrorismo sin ningún tipo de apoyo público, es decir, que habían sido además en muchos casos objeto de atentados y habían sido abandonados institucionalmente porque acababan siendo trasladados a sus lugares de origen prácticamente a oscuras y sin ningún tipo de reconocimiento social. En ese momento ETA seguía matando y todos éramos de alguna forma víctimas sociales de todo ese fenómeno. Y por tanto, claro, yo creo que ese fue un esfuerzo importante. Creo que además cabe la posibilidad de seguir dando pasos. Y hay una cuestión que antes apuntabas, de una frase de Jonan Fernández que creo que es muy significativa, ¿no? Eso de sortear las interpretaciones maliciosas. Lecturas maliciosas. Claro, es que todo aquel que no coincida con nosotros se puede convertir en ese malicioso que, por defender con otros argumentos ideas distintas, tiene la misma legitimidad que quien está impulsando estas iniciativas, porque a ambos, al que las propone y al que las critica, les damos el visto bueno en cuanto a su capacidad, incluso a su voluntad. Pero yo creo que ahí Jonan Fernández tendría que ser mucho más inteligente a la hora de gestionar la crítica, porque ya solo el hecho de que haya un posicionamiento público, de que se critique, implica un reconocimiento de esa labor. De lo contrario, si está etiquetando de una forma peyorativa aquellos puntos de vista que no coinciden con los suyos, pues lo que va a provocar es un cuestionamiento de cada una de las decisiones que vaya adoptando. Bueno, otras de las cuestiones que quiero añadir al relato de esta actualidad, te voy a dejar la palabra, Iker, te voy a dejar la palabra para que matices, pero vamos a ir añadiendo otros elementos. Y es la entrevista que ha concedido Arnaldo Otegi desde la cárcel de Logroño al portal de internet Eola Paz. Ha dicho muchas cosas, vamos a ir desgranándolas poco a poco, pero al hilo de lo que estamos comentando, ha pedido a Sortu medidas unilaterales para romper el bloqueo que, según denuncia, está realizando el gobierno de Mariano Rajoy. Volvemos a hablar de ese desbloqueo y de esas peticiones. Iker. No, yo simplemente quería puntualizar una cosa. Estoy básicamente de acuerdo con lo que has dicho, Joséan, pero hay una cuestión que creo que es importante, que también ha sobrevolado precisamente por ese debate. Olacha también ha comentado, la sociedad vasca, como ya durante la época de democracia estábamos todos mayoritariamente en contra. Sin embargo, parece que la sociedad vasca hemos sido una sociedad oscura, hemos sido una sociedad mezquina, hemos sido una sociedad en la que siempre hemos estado, como tú muy bien decías, la víctima luego tenía que volver y parecía que la sociedad española tiene exactamente la misma responsabilidad. Y la primera manifestación de reconocimiento necesario, y a veces incluso de parte, Marcelo, había que reconocer a una parte que es la que igual ha sufrido en mayor cantidad, en mayor número, una violencia sistemática. El primer reconocimiento necesario a las víctimas de ETA partió de un gobierno vasco y partió de los vascos. Y la sociedad española tiene la misma responsabilidad en cuanto
a ese no reconocimiento de las víctimas, a ese oscurantismo, a ese como muchas víctimas tenían que salir de Euskadi encima de ser víctimas y que habían venido a trabajar como parte de las fuerzas del Estado, cuando volvían a sus lugares de origen fuera de Euskadi, también volvían con el mismo silencio o con el mismo incluso vergüenza, que me parece algo, ahora nos parece a todos trágico, pero durante años lo vimos, que habían salido de Euskadi. Entonces, yo no soy mucho de echar culpas hacia afuera, creo que tenemos que empezar asumiendo nosotros las nuestras, pero creo que en cuestión de conflicto, que es una materia que conozco bastante bien, hay que ser justos. Y los vascos hemos sido una sociedad que tenemos que hacer un examen de conciencia importante, pero creo que no hemos sido esa sociedad que a veces se nos pinta que no hemos sido, que no hemos empatizado con las víctimas y que las hemos tratado mal. Porque, insisto, la misma responsabilidad tiene la sociedad española y el primer reconocimiento a las víctimas del terrorismo de ETA la hizo un gobierno vasco. Bueno, nos centramos ahora, si os parece, en la entrevista de Arnaldo Otegi, al hilo de lo que comentaba, esa petición a Sortu de que empiece a dar una serie de pasos. ¿Qué pasos pueden ser esos? Pues bueno, como mínimo, lo que estamos hablando aquí todo el rato, ¿no? O sea, reconocer, ir un poco más allá. Hablaba antes Marcelo del acto de Victoria Eugenia, de que la izquierda abertzale ya ha dicho, pero yo creo que le falta todavía por decir, insisto, que se equivocaron profundamente justificando que se asesinara en nombre de no sé qué causa. ¿Los demás han dicho algo? ¿Los demás han dicho algo? Pero si es que es Otegi el que lo dice, si es que no, te pregunto yo. A mí, mira, te voy a decir una cosa, pero escúchame una cosa solo, Marcelo, además que es que enlaza con lo que tú estabas diciendo justo antes y me parece muy interesante. O sea, tú estabas hablando antes de que no se reconocía a las víctimas de determinada violencia de Estado, etcétera, y que había muchos problemas. Y luego, después de esa Comisión de Derechos Humanos que presidió Urkullu en la legislatura de Patxi López, se empezó también desde el Parlamento a reconocer a las víctimas de abusos policiales, etcétera. ¿Por qué fue posible? Fue sin duda posible, creo yo, por el cese de la violencia de ETA y porque en ausencia de violencia y en paz es cuando todo este tipo de cuestiones y todo este tipo de debates se pueden abordar. Por eso, por eso es tan importante, yo no lo repito una y otra vez. Los derechos humanos estaban por encima de eso. Bien, pero por eso fue posible. Pero, cuando Marcelo, se hablan de algunos derechos humanos no se habla de contextos, se habla de derechos humanos. En que si fue posible que se empezara a reconocer a todas las víctimas, se empezaran a dar pasos, se empezaran a explorar iniciativas inéditas hasta entonces en la sociedad vasca y hablar y dar visibilidad a víctimas como las de abusos policiales que no la tenían hasta entonces, fue porque desapareció ETA. Pues imagínate lo que sería ahora. Hay más explicaciones. Imagínate, vale, pero yo creo que esto es fundamental. Entonces, imagínate lo que sería ahora si Sortu, como dice Otegi, diera una serie de pasos, dijera lo que todavía no se atreve a decir y, sobre todo, lo que sería ahora también si ETA de forma unilateral se desarmara, porque es que Otegi en la entrevista habla de irreversibilidad, pero no habla, o yo creo que no profundiza todo lo que debería en otro concepto que a mí me parece importantísimo en todo este debate, que es el de la unilateralidad, que la propia de la izquierda abertzale se atribuyeron o se arrogaron cuando dieron el paso que no les quedaba otro remedio que dar, la unilateralidad. Entonces, si esto empezó siendo unilateral, también debería serlo ahora. Es decir, unilateralmente, si ETA se desarma y si Sortu da los pasos que le quedan por dar, yo creo, Marcelo, sinceramente, que veríamos muchas de esas cosas que tú estás reclamando y que sería mucho más fácil hacer el debate y que se avanzaría muchísimo más rápido de lo que ahora mismo nosotros mismos nos creemos que se puede. Lo que ha dicho respecto a las víctimas me parece destacable y quiero que me lo comentéis. Otegi ha recordado que la izquierda abertzale tiene que ser extremadamente cuidadosa porque sus palabras pueden todavía generar un dolor añadido en las víctimas. Marcelo. Bueno, yo creo que es lógico y es justo, más, ¿no? Digo, tal vez hayamos durante muchos años todos utilizado un tipo de terminología que luego con el tiempo habría que cambiarla un poco o humanizarla un poco. Antes se decía una expresión de Jonan Fernández de la Pocal Carrera, desarmar las palabras y desarmar el diálogo, ¿no? Yo creo que igual tiene que ver precisamente con aquella intervención que tuvo Laura Mintegi en el Parlamento cuando se refirió a Huesan. Yo creo que vendrá principalmente, yo creo que, en fin, no digo que concretamente, no digo que concretamente tenga que ver con esta, pero yo creo que esa sería un ejemplo de un tipo de expresión que seguramente pues hay que pensarla 2 veces, 3 veces antes de decirla. Pero bueno, yo lo que me alegro es que al menos la izquierda abertzale en el Victoria Eugenia y Arnaldo Otegi aquí nos dan la oportunidad de valorar lo que ellos consideran que hay que dar pasos unilaterales. Yo insisto, como los demás no lo hacen nada y no reconocen nada y no hacen ningún mea culpa, ni porque la explicación que ha dado Las, bueno, eso hay que entenderlo en un contexto en el que, como ETA no actúa ya, estamos hablando de un Parlamento vasco, repito, no de una asociación de víctimas de ETA, no estamos hablando de un grupo de amigos que edita libros. ¿Y hay enemigos de la paz? El Parlamento vasco tiene de muy difícil justificación decir, no les hemos hecho caso a ustedes en aquella época porque ETA estaba actuando.
Eso es de muy difícil justificación en un Parlamento Vasco, Es que lo en una emborronaba comisión. todo, Marcelo, eso es así, eso es una realidad que Pero tenemos que constatar. justificarlo Lo lo podemos emborronaba contar. todo. Lo podemos contar, pero que el Había Parlamento Vasco, abismos los integrantes de entre aquella los comisión vascos. tienen muy difícil, en nombre de los derechos humanos, decir que mientras se estaba homenajeando a Carrero Blanco, con presupuesto del gobierno vasco, a Carrero Blanco, las víctimas del Estado no merecían ninguna mención en aquella comisión. Eso es de muy difícil justificación desde el punto de vista de los derechos humanos. Un segundo. Venga, vamos con el segundo breve ya de A segundo. unos partidos democráticos que se les llenaba la boca de derechos humanos. ¿Hay enemigos de la paz, como dice Otegi? José An. Sí, aquellos que hasta ahora han estado matando y asesinando, claro. Aquellos que todavía hoy parece que lo obligan a Otegi, que evidentemente está buscando protagonismo, a hablar de que el proceso es irreversible. Lo vincula con que dice, hay enemigos de la paz que prefieren que yo siga en la cárcel, aduciendo y aludiendo a esa decisión finalmente del Tribunal Constitucional de mantenerle mientras estudia el amparo. Los enemigos que han hecho precisamente de la violencia, de la extorsión y del crimen su forma de vida y su forma de presión política hacia una sociedad que ya tenía un criterio, que era una sociedad madura, que además estaba haciendo uso de sus capacidades democráticas para tomar decisiones en el ámbito municipal, en el ámbito del territorio histórico, autonómico o a nivel de España, ¿no? Yo creo que si hay que buscar enemigos, habrá que buscarlos en esa parte. Yo creo que Otegi lo que hace con esta comparecencia, con esta entrevista, fundamentalmente es un poco también lo que planteaba Marcelo, ¿no? Qué bien que Otegi nos da la oportunidad de hablar estas cosas, y eso es ese es el objetivo de Otegi, porque al fin y al cabo esta metáfora del movimiento está siendo muy bien instrumentalizada por la izquierda abertzale, partiendo del supuesto y del hecho cierto de que precisamente eran ellos los que les daban cobertura ideológica a ETA. A partir de ahí, pues hombre, hay también algunas preguntas que son de manual, ¿no? Interpretar que el final de ETA ha sido solo o exclusivamente consecuencia de una determinada apuesta política de la izquierda abertzale nos lleva a la siguiente conclusión: ¿por qué no hicieron ustedes esta apuesta antes? Porque nos habríamos evitado muchísimo sufrimiento y habríamos conseguido probablemente que hubiéramos tenido un mejor nivel de calidad de vida y una mayor esperanza. Bueno, Otegi es bastante pesimista en lo que a la posible decisión del Tribunal Constitucional haga de su recurso de amparo. Hay que recordar que este tribunal últimamente se ha renovado y ahora tiene una mayoría más conservadora que progresista. Él parece que lo tiene claro y asegura que su proceso ha sido un proceso absolutamente politizado. Iker. Hombre, yo creo que partiendo de la base de que él es secretario general de Sortu, o sea, ese mismo concepto queda claro que su estancia en prisión no tiene mucho sentido, porque resulta que al final surge un partido, que es lo que intentaba hacer, de que él nombra secretario general y él continúa en la cárcel. Yo creo que no tiene ningún sentido. A mí me ha llamado la atención, eso evidentemente ya lo sabíamos todo, pero también que prácticamente la mitad de las preguntas de la entrevista iban precisamente sobre Sortu, y en la línea de lo que decía José An, han dado en varias preguntas y evidentemente en varias respuestas ha podido el propio Otegi mostrar esos argumentos de parte, que es lógico, porque están haciendo una entrevista a un secretario general de una organización, de un partido político, pero me ha llamado la atención esas continuas repreguntas y esas continuas oportunidades a que vaya explicando exactamente todos los trazos de Sortu, que además creo que las respuestas son bastante valiosas, ¿eh? O sea, creo que sintetiza muy bien cuáles son los pasos. Hemos vuelto a oír hablar del socialismo marxista, hemos vuelto a oír hablar, creo que marca súper bien los 3 ejes de los que se va a hacer Sortu. O sea, creo que en ese sentido es una pequeña especie de concentración de programa de Sortu que la entrevista se lo ha permitido. Yo creo que es una entrevista más hecha para gente que no está pensada, está hecha de y para la gente que no está habitualmente en la política vasca. Hoy en Internet todos somos del mundo, digo, si hubiese un periódico de noción de derecho, no, es que es para gente, ¿no? Ahora no, eso se lee en Singapur, se lee en Groenlandia, pero yo creo que está pensada más para gente que habitualmente no está en la política. Sobre los pasos unilaterales, medidas unilaterales, estamos constatando todo, bueno, de Sortu y de la gente que está más o menos... Porque es la petición que ha hecho él. Ya, pero la izquierda abertzale ampliada y renovada, yo creo que hay una constatación de un bloqueo por parte de la política del Partido Popular, que no quiere ni mover, o sea, no quiere ni humanizar la política penitenciaria, no digo ya escarcelar presos, sino sin ni moverla. Hay una constatación de ese bloqueo también por parte de lo que dijo el otro día el Lehendakari Urkullu, da la sensación de que Rajoy no le responde. ha echado la toalla con aquella famosa medida de la discreción, que la metodología de discreción era importante, que la contraponía un poco a la manifestación grande de enero de los presos, diciendo, bueno, se pueden conseguir las cosas por la discreción. Yo creo que ahí, cuando ya se filtró ya que le había hecho una oferta de renovación, de adecuación de la política penitenciaria a los nuevos tiempos y hecha por una manera por fases,
yo creo que cuando se ha filtrado esa información quiere decir que el Endacari ya ve rotos, no digo rotos, pero ve bloqueado los puentes, ¿no? Entonces tienes dos opciones: o esperas a que el gobierno español se mueva en política penitenciaria o tú sigues dando pasos. Y yo creo que la conclusión de Otegi, lógica, que también está en el debate, es, oye, pues habrá que seguir dando más pasos. Nosotros pensamos que con estos pasos era suficiente para que el gobierno español, a su vez, diera otros pasos que a nosotros nos ayudara a dar más pasos. ¿Tiene algún interés el gobierno de Rajoy en darlos? No tiene ninguno, porque está políticamente muy cómodo. Cualquier movimiento que haga le va a salir carísimo. La excarcelación de... ¿Quién era el que salió de Arrasate? Bolinaga. De Bolinaga. Cuentan en Madrid que ha escocido mucho políticamente en el Partido Popular, porque no controlaron el proceso de fiscalía, de los informes de los expertos, de los forenses, que eso se gestiona muy mal por parte del gobierno, que se vio abocado, bueno, los jueces lo pusieron en libertad, que ese proceso no se volverá a repetir desde el punto de vista del gobierno. Y entonces, si el gobierno no se mueve y no se va a mover, y todo el mundo que se ha acercado al proceso le está diciendo, oiga, después de año y medio, otra cosa es qué alternativa después de la discreción va a plantear el Endacari Urkullu. Tiene dos opciones: una es decir, señores, esto es lo que hay y no hay nada que hacer, y otra cosa es buscarse otras alianzas. No está transferida, está en Madrid, no, pues se puede hacer al margen de que le haya hecho derechos humanos tampoco está una transferido. propuesta. O sea, derechos humanos y no sé qué no está transferido, pero tú te activas, te pones y lo haces. El Endacari Urkullu tiene en política penitenciaria, en forzar un cambio de penitenciaria, tiene un margen muy amplio. Si se muy breve, vamos terminando. Un apunte breve que yo creo que también hay que introducir a la hora de analizar esta entrevista de Otegi, las palabras de Otegi, que también me imagino que pretenderán aplacar tensiones internas dentro del propio mundo de Sortu y de la izquierda abertzale, porque no se nos debe olvidar que precisamente todos, pues tanto la decisión de mantenerles a ellos en la cárcel como el próximo juicio que se va a abrir por el asunto de las Herrico-tabernas, etcétera, todo eso, al margen de las consideraciones que estamos haciendo en esta mesa, también tiene una traslación interna dentro de la izquierda abertzale que genera unas tensiones terribles y que me imagino que, bueno, que cuesta de mantener. Entonces yo creo que él ahí está marcando claramente el camino y diciendo, ojo, el camino es este, el camino es el de seguir en nuestra apuesta por las vías políticas y el camino es el de seguir incluso dando pasos. Él ahí como líder de Sortu está también marcando el camino, yo creo que ante esas tensiones. José, y vamos terminando, va. Sí, que apuntaba Marcelo, y creo que es oportuno hablar de la situación de Josu Uribe-Etxebarria Bolinaga, porque esa escarcelación, que es cierto que políticamente le supuso un gran desgaste al Partido Popular, se produce a partir de un informe en el que incluye un documento médico donde consideraba que la situación de este preso de ETA era terminal, que en apenas unos meses se podría producir el fatal desenlace de su muerte y que por tanto convenía que abandonara la prisión. Bueno, pues han pasado esos meses, Bolinaga sigue tal como estaba hace unos meses, incluso creo que ha mejorado por un tratamiento específico. Es normal que alguien se plantee hasta qué punto aquel informe médico respondía o no a la realidad. Lo vamos un pequeño matiz. Es difícil. 2 segundos, pero 2 segundos de verdad. Sí, es difícil comparar situaciones médicas, pero yo creo que la situación de Bolinaga era médicamente bastante más grave que la de Galindo. Y Galindo salió por una coronaria y está en la calle. Hasta aquí. Es un tema, desde luego, que preocupa a la gente. También preocupan las declaraciones de los socialistas catalanes, de Pere Navarro, diciendo o pidiendo esa eliminación del concierto económico vasco y del convenio navarro, porque considera un privilegio. Han saltado ascuas, se han escuchado de todo, incluso dentro de las propias filas del Partido Socialista de Euskadi. Pero hoy Joseba Egibar ha ido un poco más allá. Dice que este debate está enmascarando otro. ¿Cuál? Este. ¿Por qué creéis que sale el debate sobre el concierto económico? Que si es un derecho, es un privilegio, y nos ponen en danza a todos para evitar la discusión superior. El derecho a decidir, ¿quedaría tapado ese derecho a la soberanía de un pueblo? Olatz. Hombre, quizás Pere Navarro saca el tema porque evidentemente el Partido Socialista de Cataluña respecto al derecho a decidir ha tenido una posición bastante errática y que seguramente le ha pasado factura política y no sabe cómo situarse. Lo que pasa es que a mí lo que me llama profundamente la atención, y ahí creo que ese análisis no lo hace Egibar, pero hay que hacerlo, es por qué un problema en este caso de los socialistas catalanes ante su electorado y algo más profundo, porque supongo que también el posicionamiento de Pere Navarro tiene mucho que ver con el debate sucesorio en el seno del Partido Socialista, acaba salpicando al concierto económico vasco y al ¿Tiene que ver con la economía? Navarro. Es decir, recordemos que es una comunidad rescatada. Todo el tema de la fiscalidad, de lo que ellos consideran unos privilegios, ahora escuece más.
cuando también hay que recordar que en otro momento tuvieron la oportunidad de tenerlos. No solamente han tenido la oportunidad de tenerlos, sino que han tenido la oportunidad de reivindicarlos y lo han pedido ahora. O sea, hasta hace poco hemos estado hablando de que Cataluña se planteaba un cupo similar al de Euskadi y demás. Yo creo que hay dos elementos clave. Lo primero que vamos a tener muy difícil para hacer es un poquito de pedagogía hacia España de que el concierto no nos regala nada, es decir, nosotros nos tenemos que pagar absolutamente todo y encima pagarle a España cosas como el ejército, más allá de mantenimiento de fuerzas de seguridad del Estado. Y luego también hay que tener en cuenta de que ahora nos ha tocado a nosotros ser los insolidarios como durante muchos años han sido los catalanes, o muchos meses. No, siempre parece que tiene que haber un insolidario hacia España que es el culpable de todos los males económicos de España. O sea, una temporada fueron los catalanes, se les rescató, ahora Pérez Navarro dice esto y nos toca a los vascos, tanto de la CAP como de Navarra, de ser los insolidarios hacia España. Pero tiene que ver ahora, en este momento en el que todavía, por cierto, no conocemos esa relajación del déficit que nos llegó de Europa hacia Madrid y que todavía no se sabe cómo se va a repartir entre comunidades, ¿o es fortuito? No, yo creo que además que el éxito me refiero al gran debate que ha provocado las declaraciones de Pérez Navarro, con independencia de analizar luego realmente el contenido, está precisamente en que ha tocado la fibra sensible de asuntos muy relevantes. Por ejemplo, ha tocado lo que tiene que ver la configuración del... Las cosas del comer. No, bueno, también, pero el modelo de Estado. Es decir, de alguna forma, además, en las próximas semanas vamos a tener encima de la mesa la famosa propuesta sobre nueva ley local que surge como consecuencia de la presión de Madrid. Hay un debate enorme sobre el modelo de Estado, el papel de las autonomías, y quien está cuestionando incluso la recentralización de algunas de las competencias para su gestión. Bueno, ese es un elemento en ese momento muy candente. El segundo elemento, y tú lo apuntabas y hacías muy bien, tiene que ver con la capacidad económica de la Administración. La gran consecuencia inmediata de la crisis económica ha sido el déficit presupuestario, y ahí no olvidemos que hay un gran debate dentro de los dos grandes partidos españoles. Hay un gran debate interno dentro del Partido Socialista, que como no tienen grandes responsabilidades institucionales, queda un poquito más soterrado, pero hay un gran debate interno dentro del Partido Popular con algunas decisiones quizás más efectistas que efectivas, como por ejemplo la que ha puesto en marcha el presidente de Extremadura, Monago, que va en contra del criterio general de incremento de la presión fiscal que ha puesto en marcha el presidente del Gobierno y compañero del partido. Declaraciones de Antonio Ortúzar, presidente del PNV, al Correo. Dice, si el concierto económico vasco se rompe, estamos libres todos al considerar que este mecanismo es quizá el único punto de soldadura que tenemos entre Euskadi y el Estado español. Marcelo. No, hay más puntos de soldadura, desgraciadamente. Si solo fuera ese, ha mencionado antes el ejército. Es que claro, ese es el único punto que hace que los abertzales, digamos, que no enreden, ¿no? Que dicen, oiga, como yo tengo un pacto fiscal satisfactorio, no enredo, pero si usted me quita esto, pues entonces igual... Yo creo que Pérez Navarro... Y eso tiene perdona Marcelo, y acabo, tiene un punto que tiene razón, porque el independentismo en Cataluña ha ido creciendo de manera exponencial, ¿no? En los últimos años, y sin embargo aquí, en Euskadi, yo creo que se mantiene estable. Algo tendrá que ver el concierto económico con eso, ¿no? Bueno, no solo eso. Yo creo que aquí, por la parte que es independentista, por la gente que es independentista, hay unas preferencias previas a la reivindicación de independencia, a la reivindicación activa, a la real, a la ejecutiva, que es todo lo que tiene que ver con el conflicto. O sea, es difícil aquí lanzar un proceso serio de independencia, de declaraciones unilaterales de independencia por parte de los ayuntamientos, que cierres las oficinas de correos de tu pueblo y hacer eso efectivo si tienes 600 presos en las cárceles. Yo creo que hay unas cuestiones de prioridades y no olvidemos que aquí hay dos motores principales en el independentismo vasco, que es PNV y la nueva izquierda abertzale renovada. No vamos a pedir que eso lo anime el Partido Socialista. Yo creo que Pérez Navarro lo que está haciendo es devolviendo a Patxi López las declaraciones que hizo siendo lehendakari Patxi López cuando dijo que sería insolidario que Cataluña tuviera concierto económico. Y eso escoció en Cataluña mucho, mucho. Hombre, más a la gente de CiU y Esquerra, pero escoció mucho porque Patxi López dijo en una entrevista, no sé, un acto más, dijo que le parecía que era insolidario que tuviera concierto económico cuando él era lehendakari de un gobierno que aplicaba el concierto económico, o sea, que aplicaba, que se beneficiaba de la asistencia, se beneficiaba como gestor de dinero público, ¿no? Yo creo que viene por ahí. Y luego una especie, luego con todo respeto para Pérez Navarro, una especie de despiste del Partido Socialista en Cataluña que no sabe por dónde empezar, ni por dónde terminar, ni por dónde seguir. Tiene un alma histórica independentista, bueno, más desde soberanista en Cataluña, el PSC clásico, el PSC que no era PSOE, o sea, el que no es el de Borrell, ese era autodeterminista, lo fue siempre. Tiene una demanda a la sociedad importante, está lanzado allí el proceso del derecho a decidir, está muy lanzado en ¿Tendría que separarse Cataluña. del PSOE? Entonces, bueno, ¿El PSC? Bueno, son dos partidos distintos. Guerra lo dijo el otro día. No olvidemos que el PSE aquí es PSOE
y allí el PSC es PSC. Otra cosa es que luego tenga una relación preferencial, confederada o como sea, pero son dos partidos distintos. Pues soltar amarras. No, y no olvidemos que los clásicos ya no están, los clásicos del PSC no están en el PSC. Maragall y toda esta gente, Maragall está la situación que está, enfermo. pero ya lo dejó hace tiempo, se lo dejó sus hermanos, a los clásicos, esa gente del PSC que eran jóvenes con 70 y pico años y han llevado el PSC hasta el tripartito, eso es la mayoría. Lo decía ya no, porque Guerra en su momento no ya lo dijo, esa ruptura, ese soltar amarras entre el Partido Socialista y el Partido Socialista Catalán, el PSOE y el PSC. Sí, pero es que el discurso de Pere Navarro sobre esta cuestión tiene más que ver con el posicionamiento de referentes políticos del Partido Socialista Obrero Español más, entre comillas, centralistas, que lo que puede ser un discurso que sitúe a Pere Navarro, que recupere la confianza del electorado catalanista, socialista, que es de alguna forma lo que le puede posibilitar a Pere Navarro recuperar parte del voto, ¿no? Es un poco contradictorio y probablemente a mí me falten claves para intentar entender qué objetivo hay detrás de estas palabras. De hecho, lo que ha dicho Pere Navarro pues ha sido aplaudido pues referentes como Guerra o como Bono o como Leguina, que no están precisamente en esas coordenadas ideológicas del socialismo catalán, sea organización incluida dentro del Partido Socialista o confederal, sino que va en una línea completamente diferente. Claro, habrá que intentar prever cuáles van a ser las consecuencias en un Partido Socialista catalán, yo ahí coincido con Marcelo, que tiene un despiste ideológico muy importante y que no está aprovechando las debilidades del gobierno de Artur Mas, que está sufriendo más las diferencias con su socio, con Unió, el desgaste que le puede aplicar desde la oposición, por ejemplo, el Partido Socialista de Cataluña. Decía que enseguida, espera un momentito, Marcelo, por favor, porque enseguida vamos a ver cuáles han sido las posturas de los distintos varones de las distintas federaciones del Partido Socialista en el resto del Estado. Pero aquí, desde casa, el diputado de Amaiur, Rafa Larreina, hacía un emplazamiento al gobierno de Urkullu y también a las fuerzas abertzales de Navarra. Le escuchamos. El concierto económico y el convenio son restos de la soberanía que nos fue arrebatada por la fuerza. Por lo tanto, guste o no guste, son también derechos históricos que corresponden a los territorios de Euskal Herria. Por lo tanto, ese es el reto que les ponemos sobre la mesa, sin excusas ni subterfugios, a Urkullu, al PNV y a los abertzales de Nafarroa. Miremos hacia el bosque de la soberanía en vez de perder el tiempo mirando al árbol del concierto. Es tiempo de situar a este pueblo en otro contexto, lejos de toda dependencia, con completa soberanía política, también en lo económico. O sea que estaríamos un poco en la línea de lo que apuntaba Guibar, Marcelo. Bueno, déjame hablar un poco al PSC. Vamos a hablar del PSC. He estado en varios mítines del PSC, muchos mítines del PSC desde el año 2000. Y hay una diferencia sociológica entre lo que es en el mítin, la pelús del mítin, que es catalá, parla catalá y es esa burguesía de Barcelona, con la grada. O sea, la grada es de extracto, fíjate que lleva 30 años que ha nacido en España, lleva 30 años viviendo en Cataluña, hablan castellano, lo digo con todo respeto, hablan castellano de una manera, y además es una sociología con todo el cariño, muy castellana, ¿no? Y entonces hay una cúpula que ha sido muy catalanista, que ha tirado del PSC durante años. Bueno, el PSC ha ganado durante muchos años las elecciones españolas en Cataluña, las gana el PSC, no las ganaba CiU. CiU ha ganado las últimas, pero durante muchos años las gana el PSC porque hay un voto aluvión, es el voto Felipe González, que llamamos porque le llevaban a todos los mítines a Felipe González. Terminaba a hablar en Santa Coloma de Gramenet, terminaba a hablar Felipe González, hablaba después Maragall y las gradas se vaciaban. Porque Maragall para ellos no era un referente político. Entonces hay dos sociologías muy distintas, que es la dirección, lo que ha sido hasta ahora la dirección del PSC, muy catalanista, muy de parla catalana, muy de... Desde luego, allí no podrás llamar españolista a uno del PSC por ser del PSC. Le podrás llamar mil cosas, pero no españolista, pero es gente que parla catalán, promociona diarios en catalán, escribe artículos en catalán, publican libros en catalán y, por supuesto, defiende la utilización del catalán y entre ellos solo hablan catalán. Serra y Obiols no hablaron castellano entre ellos nunca y Maragall y Serra no hablaron nunca castellano entre ellos, como tampoco Alicia Sánchez Camacho y Piqué hablan castellano. Esos hablan todos catalán. Y entonces es una sociología muy distinta. ¿Qué pasa? Que en el momento en el que la cabeza del partido se va un poco hacia tesis autodeterministas, la pelús se va a las tesis, la grada del mitin se resiente. Porque esa grada es gente que ha nacido en Andalucía, lleva 30 años viviendo en Cataluña, sus hijos están absolutamente catalanizados y parlan catalán, ellos algunos hablan, otros no hablarán, pero yo me he metido en las gradas y allí la gente habla castellano. Por lo tanto, es muy difícil que ese mismo partido, de una manera unificada, de una manera coordinada, pueda hacer el camino hacia reconocer el derecho a autodeterminación, estar a favor de la votación, y hay
hay sectores ya rompió en el la- Partido Socialista que están muy interesados en romper va a eso. rematar el Partido Socialista catalán provocando una escisión. Es No, decir, que no sigas pero- por ahí no, porque no, ya lo que les oye, faltaba. Un nuevo PSC, dos PSCs. Oye, no, pero es que los hay, sociológicamente los hay. Los hay, pero Pero con siglas estoy diciendo, iros ¿eh? a las Sí, campañas, iros a las campañas. Es eso, es en Iros a las campañas, los prescriptores que ha manejado no te sumes, precisamente no el te sumes PSC en a los la últimos años, corriente. sí han virado igual más hacia un españolismo, y podemos poner a una persona muy conocida como Xavier Salva, precisamente que han virado más hacia un españolismo que hacia otro tipo de cuestiones. Los prescriptores que han utilizado los Y otros, en últimos cambio, al años. independentismo. ¿Eh? Otros del PSC, intelectuales, Pero yo- articulistas, se han ido al yo independentismo. creo que otros, han ido Josep Ramoneda y pero compañía. Aún así, esa Ramoneda, yo creo que han ido rebajando los que iban hacia el independentismo, pero aún así esa cohabitación ha existido. En cualquier Sí, caso, pero ha existido las porque declaraciones- no había un ambiente de autotermista en Cataluña, pero cuando se lanza ese debate Tienen que tomar posición. y la dirección está Claro, a favor, tienen que está a tomar favor posición. del derecho a la autodeterminación, siempre que la votación sea consensuada con el Estado, porque esa condición que puso Pere Navarro y que puso también Rubalcaba en el gran mitin de la última campaña, en la Fira, en la parte exterior, no en la Fira, en la vieja, sino en la Fira nueva, yo me metí en la grada y allí hablan castellano. Y, por Decía- cierto, la imagen del bocadillo es cierto. ¿El qué es A la bocadillo? bajada del autobús les daban bocadillo y banderolas. Bueno, con el detalle, permitirme un segundito, vamos a hacer un repaso de aquellas federaciones por parte del Partido Socialista que apoyan las declaraciones de Pere Navarro, que estarían viendo con buenos ojos ya no la eliminación del concierto, sino la revisión del cupo, que, como suele decir, si me permitís la expresión, no es moco de pavo. Roberto Almau nos dice cuáles son esas federaciones. Adelante. Arratsaldeon, Adela, pues crece el número de partidarios de que se revise el cupo en pro de la igualdad territorial. A la asociación, a la Federación Catalana, se sumarían ahora Valencia, Madrid y Andalucía, aunque hay que resaltar que los líderes de estas tres federaciones no estarían a favor de que se anularan los fueros, tal y como ha llegado a señalar Pere Navarro, sino de que se revisara el cálculo. Precisamente el Partido Socialista del País Valencià ha sido uno de los más críticos y ha señalado que aboga por una revisión total del modelo de financiación autonómica a nivel estatal. Dentro de esta revisión total entrarían obviamente Euskadi y Navarra. En boca de su portavoz, Ximo Puig, asegura que un ciudadano de Euskadi y Navarra no puede tener más financiación que los de Valencia, Murcia o Baleares. En esa misma línea también se habría manifestado el presidente de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, quien aseguró que el cupo vasco nunca puede convertirse en un privilegio, una idea compartida también en Andalucía. Precisamente en Andalucía también se presentó a principios de año un informe de la Fundación Socialista Alfonso Perales, en la que se abogaba por un Estado federal, pero con una limitación en los cupos. Completamente en contra de esta medida estarían obviamente las federaciones socialistas de Euskadi y de Navarra, y también de Extremadura. Precisamente su líder, Guillermo Fernández, ha sido uno de los más críticos. Ha llegado a pedir que el Partido Socialista rompa con el Partido Socialista de Cataluña y se presente con su propia marca en las próximas elecciones. Y en un término medio estarían Asturias, que dice que podría estar a favor de un nuevo cálculo de este cupo, y también algunos dirigentes históricos del Partido Socialista de Navarra, como es el caso de Carlos Solchaga, que en abril, recordemos, ya aseguraba que los vascos y los navarros deberían de pagar más. Y todo esto en un momento en el que el número 3 del partido, Óscar López, ha asegurado que el modelo económico vasco es discutible. Así que habrá que ver, Adela, qué pasa, qué ocurre finalmente tras la reunión de la Ejecutiva Nacional Socialista que está teniendo lugar hoy. A ver si salen más voces o no en contra de este concierto económico. Y a ver si apuntalan o no esa grieta que apuntaba, grieta o al menos distintas bases sociológicas dentro del Partido Socialista catalán, que igual es una grieta y esto va más, no Hombre, lo sé. Yo creo que el Partido Socialista catalán es el único que ha puesto en discusión el fuero, pero es que el huevo, como estamos viendo y como nos ha explicado muy bien en ese mapa, lo ponen en discusión 6 federaciones, no precisamente menores y ni pequeñas, socialistas, y no solo federaciones socialistas. Es que hemos oído declaraciones en el mismo sentido, sugiriendo que Euskadi y Navarra somos insolidarios con la aportación que hacemos a la caja común y habría que revisarla al alza por parte, por ejemplo, de Ignacio González y la Comunidad de Madrid, y ha habido un silencio más que sospechoso de CiU, que recordemos ya ha tenido ahí sus tensiones, sus rifirrafes con el Lehendakari Urkullu por el tema del reparto del déficit. Es decir, que ahora los ojos están todos puestos en Euskadi y Navarra, como decía antes Iker, ¿no? Como el nuevo, ¿no? Antes eran los catalanes los que llevaban esa fama de, eso es, de insolidarios, y ahora parece que somos los vascos. Entonces yo creo que este debate va a dar mucho que hablar en las próximas semanas, y que
que en ese sentido ahí Patxi López tiene, por utilizar una expresión coloquial y que todo el mundo va a entender, un marrón considerable e importante. Entonces lo has apuntado así como en mitad de la frase, me lo he apuntado, el hecho de que hasta qué punto puede haber cierta estrategia dentro del Partido Socialista para minar esas posibilidades de que Madina o López pudieran ser los secretarios generales. Hombre, pues o se presentaran en esas primarias para intentar serlo. Teniendo en cuenta que Griñán, que todo el mundo, y la Federación Andaluza, que todo el mundo podremos convenir en que el aval de la Federación Andaluza por número de militantes es fundamental para quien quiera coger ese impulso para ser secretario general del PSOE, está haciendo también causa y bandera de este tema de la revisión del cupo. Yo creo que, hombre, no sé si blanco y en botella, pero que desde luego ahí hay movimientos soterrados y que Patxi López, claro, se va a tener que definir, porque si como secretario general del Partido Socialista de Euskadi, evidentemente siempre va a defender el concierto y el cupo, pero si quiere liderar y ser secretario general del PSOE, igual tiene que revisar esa frase, porque yo creo que esa redacción del texto base que se va a debatir en la conferencia territorial del 6 de julio, que dice simplemente que se mantenga el reconocimiento constitucional del concierto y el convenio, sin perjuicio de que se revisen los mecanismos y se perfeccione. Ahí está hablando del cupo. Su aplicación, claro, ahí está hablando del cupo, pero se deja ahí en el aire, porque yo creo que el PSOE pensaba que, bueno, en este debate del federalismo asimétrico, que encima se hacía para contentar al PSC y que todos estuvieran, se iba a poder dejar eso ahí, ¿no? Diciendo, sin perjuicio de que se... Pero es que ahora yo creo que con la que se está montando y con eso que estamos viendo, ese mapa, ¿no?, con colorines, es que el sin perjuicio de perfeccionar se va a tener, el PSOE ahí se va a tener que mojar mucho más. Patxi López no, pero José Antonio Pastor, de su propio partido, también ha hablado. Ha dicho esto. El concierto no supone privilegio alguno. Es simplemente un sistema de relación bilateral entre Euskadi y el resto de España y que lleva aparejado además una situación de riesgo que los vascos en su día decidimos asumir. Tengo que decirle que los problemas de Cataluña son de Cataluña y se resuelven en Cataluña y nunca a costa de Euskadi. ¿Va a tener que dar el Partido Socialista de Euskadi un golpe encima de la mesa en esa reunión del 6 de julio, con ese debate que tienen sobre la reforma de la Constitución, etcétera, y el texto que acaba de citar Olatz? Yo celebro que José Pastor haya sido tan claro, porque desde luego que pedir a Patxi López que se defina es pedirle mucho, y lo hemos estado viendo durante los últimos años, porque es capaz de decir una cosa y su contraria. Efectivamente, sí, defenderemos el concierto, pero también revisaremos la solidaridad, la relación con España, y luego también hay que ver qué posición ha tenido el gobierno socialista, que está con el PP, en relación al cupo y en relación a cómo no ha negociado más bien esa cuestión con el gobierno español. Entonces habrá que ver, creo que ese debate es interesante porque, insisto, habrá que ver qué posición toma cada uno, porque nos va a definir. O sea, la cuestión del cupo, del concierto, va a definir a los socialistas y a los que no son socialistas. Considerarlo un derecho o un privilegio va a ubicar a cada uno en su foto y, sobre todo, el modo de defenderlo también nos va a permitir hacer un diagnóstico y vernos exactamente. Esto es cara a la galería, porque al final la negociación del cupo se tiene que hacer entre el gobierno de Urkullu y el gobierno de Rajoy, ¿no? El que más desagradecido está Pérez Navarro es Mariano Rajoy, porque ahora va a poder pedir a Urkullu más dinero para esa solidaridad. Es que esa es la lectura, ¿no? Cómo Pérez Navarro ha favorecido las posiciones de Mariano Rajoy en una situación complicada, hacia adentro y hacia sus comunidades autónomas, por lo que decía anteriormente, cuando las comunidades autónomas del Partido Popular, en aquella famosa comida donde Rajoy intentó poner orden y que nosotros en el mundo la visualizamos con el desorden de la foto previa, porque ahí hay intereses, incluso antagónicos. La situación de Valencia, por ejemplo, respecto a Extremadura no tiene nada que ver. Valencia que es incapaz de buscar equilibrio presupuestario y que está demandando una flexibilidad del presupuesto del año 2013, a pesar de haber incumplido el 12. Pero es que también hay una derivada en lo que es la negociación del cupo, que está precisamente en no solo determinar la cuantía de cupo del año 13 o el año 14, sino cómo se termina de negociar ese planteamiento, ese debate que existe entre el Gobierno central y el Gobierno español desde el año 2007 y que ya está cuantificado en 800 millones de euros, que es una cantidad nada despreciable. Así que Pérez Navarro le ha hecho un gran favor a Rajoy. La siguiente pregunta es, ¿le ha hecho un favor a Patxi López o no? Yo creo que tampoco ahí tenía intención de perjudicar la campaña, esta campaña soterrada que está haciendo Patxi López sin fecha, pero evidentemente como una alternativa real a Pérez Rubalcaba, pero hay quien, el Partido Socialista Obrero Español, y creo que estaba muy apuntado lo que decía Olatz sobre Andalucía, está utilizando esa situación para desgastar lo que suponen Patxi López y Madina. Patxi López, estamos viendo ahí, dice Navarro crea conflictos donde no los hay. Son declaraciones del propio Patxi López, ¿no? Claro. Final, yo no sé si había una estrategia pensada en las declaraciones de Navarro o son esas declaraciones de las que eres cautivo el resto de tu vida, ¿no? O sea, yo no sé si eso es una
Decía el otro día lanza Antonio para Cruz, provocar un lapsus movimiento. lingüe. ¿Tú crees que es así? No, hombre, lapsus, Pero no. había Un lapsus un lingüe es. se estaban un lapsus preparando lingüe ya. es Sí, decir una cosa por otra, claro. sí. O sea, lo de Navarro no pasa de repente, Marcelo. Había ya un caldo de Sí, pero hay cultivo. una estrategia por parte de Navarro ahí de echarle ese cable a Rajoy. Porque lo más lógico hubiera sido. eso no está medido. Voy a pedir yo el concierto para Cataluña. Claro. Y me erijo en contraposición al sector soberanista independentista, que las soluciones, además todos estamos de acuerdo que ha habido un alza independentista por cuestiones económicas en Cataluña, me erijo yo en el defensor del concierto porque estos señores se van demasiado lejos y yo me quedo con el concierto. Hubiera sido mucho más cómodo políticamente y mucho más lógico para él, ¿no? Y se empieza a liar primero con el concierto vasco y con el bueno, todos son vascos, Convenio con el de Navarro. las 4 provincias del sur de Navarra, y así no nos liemos, y luego se mete en un callejón que no sabe cómo salir. Le da argumentos a Patxi López, perdón, a Rajoy, no le favorece a Patxi López. Patxi López tiene un papelón, ha hecho un marrón, tiene un papelón, ¿eh? Porque no puedes decir una cosa pancorro para arriba y otra pancorro para abajo en un plazo de 2 meses. Tú tienes que defender aquí como lo ha defendido Pastor, y luego tienes que decir eso mismo luego cuando vayas a Cáceres, vayas a Sevilla o vayas a Marcelo, Alacante. yo solamente entiendo una estrategia en el sentido de hacia adentro. Es decir, si Patxi López se plantea no como alternativa, sino como la opción oficialista de Rubalcaba, si resulta que Madina, que también le hemos pillado con un micrófono abierto diciendo poco menos que a Pérez Navarro se le había ido la cabeza y ella iría y podría ir con Chacón, además precisamente catalana, si tenemos esa opción, a Pérez Navarro quien ha beneficiado es a la tercera vía, a la tercera vía que encabezaría Andalucía. Que encabezaría Griñán, o la alternativa que parece que está planteando Griñán, el tapado. Por lo tanto, sí estarían muy medidas las palabras. La única estrategia que... ¿El qué y el cuándo? El único modo en que puedo justificar que esto no ha sido un error ha sido más hacia adentro que hacia afuera, porque hacia afuera el que gana es Rajoy. También los socialistas navarros se han mostrado firmes partidarios de su convenio. Dice Roberto Jiménez, nadie nos lo va a arrebatar. Tenemos muy claro qué supone la foralidad y no vamos a consentir que nadie pretenda arrebatárnosla. En ningún caso. La foralidad, el convenio, forman parte de nuestro ser como comunidad. Tienen encaje constitucional, como lo estamos viendo, y son unos derechos históricos democratizados por la Constitución. Al margen de que lo planteen o lo defiendan, el convenio, el concierto, en esa reunión que tendrá lugar el 6 de julio, ¿creéis que finalmente el PSOE va a pedir, también dando golpe encima de la mesa, que se suba esa dotación del cupo? Que se actualice, que se haga un informe y se recalcule, que se establezca un criterio donde no solo se tenga en cuenta los servicios que presta el Estado, sino también la capacidad económica que tiene tanto Euskadi como Navarra, porque desde un punto de vista estrictamente conceptual, para un socialista, sobre todo si no vive en Euskadi o Navarra, es difícilmente asumible que un elemento de cohesión social, como es el pago de impuestos, pueda tener realidades ¿Y la postura del PSE diferentes. con respecto al cupo? Es decir, porque aquí se estaba hablando y se ha dicho no se puede eliminar una cuestión, los fueros, lo que está recogido en el Estatuto de Gernika, pero esa negociación del cupo, ¿cuál va a ser la postura del PSE? El PSE no va a negociar el cupo, porque esto es una negociación entre gobiernos. Frente a sus bases. Claro, pero es muy importante lo que tiene que ver con el cupo. Incluso desde un punto de vista estrictamente legal, nos encontramos con una norma que no tiene caducidad, que es el concierto económico. Por cierto, se eliminó la caducidad en una negociación entre el gobierno de Ibarretxe y el gobierno de ese momento de José María Aznar. El cupo tenía carácter quinquenal y el concierto tenía carácter quinquenal y se elimina. Lo que ahora sí que tiene una periodificación es el cupo. Y yo creo que es bueno que ahora se haga un análisis, pero no solo estrictamente económico, sino también político, de cuál tiene que ser la aportación de Euskadi y de Navarra a través de sus 4 haciendas, las 3 vascas y la hacienda navarra, al conjunto de la atribución del Estado. Porque el gran debate que estamos dejando un poco de lado tiene que ver fundamentalmente con eso, es decir, cómo gestionamos mejor los recursos públicos que tiene el conjunto del Estado. Recordando, también lo hacía el Lehendakari, que existe un riesgo, porque al final Euskadi tiene que hacer esa aportación, gane o pierda, es decir, no depende al final de sus ingresos. Esto de riesgos tiene una pequeña trampa. Primero, porque cuando tú formas parte de una comunidad rica, desarrollada, es mucho más sencillo asumir eso que se está poniendo encima de la mesa sobre el riesgo. Y en segundo lugar, también hay un flujo
de recursos que procedentes del Estado tiene su destino en Euskadi. El ejemplo más claro es el tren de alta velocidad. Es decir, nosotros tenemos una soberanía fiscal plena, tanto en el ámbito normativo como en el ámbito de la gestión, pero también recibimos flujos económicos que Al margen proceden te del la resto del juegas, Estado. Marchelo, si No, no es haces pa' bien tanto. las cosas igual sí, pero como metas la pata, no es un tan gordo. Siguiendo en el análisis político que nos ha propuesto hacer Josian, pero seguramente no vamos a hacer el análisis político, yo creo que la actual situación en la que estamos no estaría mal que nos planteáramos la continuidad o no de algunos servicios que presta el Estado aquí y que era hablado del Ejército, pero sin llegar a cotas tan peligrosas o tan fácticas como se decían antes. Yo creo que la consejera de Seguridad cifró en 500 millones los gastos de Guardia Civil y Policía Nacional aquí. Luego hemos pasado un poco la uña y nos han dicho que era un cálculo por lo bajo. Y mira que yo tengo mucha imaginación, muchas veces me suele acusar Josian de ser muy imaginativo en mis exposiciones, pero no alcanzo la cara de felicidad que iba a poner Gatzagaetxebarria si le dice que tiene 500 millones más para gastos para el gobierno vasco. Yo creo que son gastos, estamos hablando del cupo, ¿no? Al fin y al cabo el cupo es la parte de los servicios del Estado aquí. Si 500 o más millones son Guardia Civil y Policía Nacional, y luego podríamos meter ahí también CNI y Ejército, que nos iríamos pues, a 800 millones o unos cuantos más. Bueno, yo creo que, no sé si comparte Josian el análisis político. No me hagáis trampa, que está diciendo que está pasando ya el cast y las personas que hacen posible este programa. El cupo cuantificado por el Gobierno Central en sus presupuestos para este año son 580 millones de euros. Hasta ahí. Gracias por estar ahí. Perdona a las personas que han querido entrar en el programa, pero no nos ha dado tiempo. Mañana más. Eskerrik asko. Agur. Eskerrik asko.